Mariflor, por esta invitación. Para mí significa mucho poder venir a compartirles el trabajo que hacemos y desde los lugares en los que lo pensamos y en los que creemos ciertas cosas, y también preguntas que no están resueltas y que siempre es bueno compartir y discutir en distintos foros, ¿no? Me contaban, bueno, pues gracias también por la semblanza, me contaba Mariflor cuando me invitó a este espacio, pues como de las intenciones y necesidades de este momento de que pensemos en conjunto posibilidades de la esperanza, ¿no? Y de la transformación. Y pues lo que vengo a platicarles tiene que ver con un proyecto que fundé con otros compañeros y coordino en la Sierra Norte de Puebla, que si bien tiene reflexiones teóricas que lo han motivado y que son discusiones que hemos tenido mucho tiempo, sobre todo es una apuesta concreta en un territorio específico de transformación y de incidencia política y social, ¿no? Y eso implica siempre contradicciones. O sea, algo que hemos aprendido es que a nivel teórico y discursivo es mucho más fácil evadir las contradicciones que a nivel práctico en realidades que son complejas y diversas y en sí mismas contradictorias, ¿no? Entonces, mucho de los que les quiero platicar son esas propias contradicciones y preguntas y que podamos conversar. Y bueno, ya, así voy a estar en la primera diapositiva para siempre. Entonces, bueno, pensé un poco la forma en la que pensé esta primera parte, porque me gustaría que como exponer como en una hora más o menos y que luego más bien podamos discutir. Es contarles pues qué es el proyecto de Colig en términos muy generales, como casi monográficos, para también ubicarnos en un contexto particular, ¿no? Y en ciertas problemáticas en las que estamos inmersas. Contarles particularmente el área socioambiental, que es el área que coordino con otros compañeros, pues qué hacemos a partir del contexto específico en el que trabajamos y cuáles son los principios teóricos, metodológicos y políticos desde los cuales parte el trabajo que hacemos. Particularmente enfocarme en la dimensión de los procesos de identidad y territorio, que es lo que nutre este proyecto muy fuertemente. Y eso es muy, para mí significa mucho estar hoy aquí, porque eso es gracias también a Mariflor, que fue mi maestra, y esa perspectiva pues nutrió el proyecto concreto. Contarles de qué proyectos concretos, tangibles realizamos. Me gustaría detenerme en hablar pues el tema del poder, que para nosotros es una discusión permanente y continua y bueno. Y hacerles algunas preguntas que yo misma tengo para que podamos conversar y ponerles ejemplos concretos. Bien, y bueno, también contarles un poco Colig, o sea, esta plática pues es una apuesta, ¿no? O sea, es una apuesta y es una prueba, o sea, no es un proyecto terminado ni que tenga resueltas preguntas y soluciones sobre el mundo, sino es un constante estar poniendo a prueba ideas y alternativas y bueno, y en eso siempre hay movimiento y transformación, y eso me da mucho gusto poder contarles eso hoy. Y pues también quisiera partir de mi propio lugar de enunciación en este proyecto. Creo que parte importante del camino que hemos recorrido en Colig ha sido repensar que los lugares desde donde se enuncia el mundo y desde donde se actúa en el mundo no son siempre los mismos, no son homogéneos y están atravesados por poder. Y entonces es a partir de esas relaciones imbricadas de poder que nos ponen en relación con el otro y con el mundo que es posible entonces tener agencia sobre el mundo de una forma, desde mi punto de vista, más responsable y sin reproducir violencias o sin tratar de no reproducir violencia, sino afirmar otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es el proceso como que atravesará la presentación y bien. Yo particularmente me crié en este sitio porque mi papá es uno de los fundadores del proyecto Colig, lo cual me pone en una situación particular de responsabilidad, de privilegio y también de lugar de enunciación, ¿no? Conversar con una compañera de la Sierra Norte, que es complejo el lugar en el que no estás ni dentro ni fuera de una comunidad, sino en límites, y esos límites son complejos también, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es de donde hablo, desde un territorio que amo profundamente, que conozco muy bien, siempre, desde que nací, pero sin embargo del cual no me siento parte como un habitante como las demás comunidades que habitan ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos conversando. En términos así muy concretos, Colig es un área destinada voluntariamente a la conservación. Las ADBCs
son la categoría de manejo más reciente que existe en México y es una apuesta a la conservación que a mí me gusta mucho porque parte de que los propios dueños del territorio decidan destinar su territorio a la conservación en un reconocimiento del valor de lo propio, de lo que poseen y no desde el Estado imponiendo formas de relación con el territorio, que es como funcionan las categorías de manejo estatales, ¿no? Sobre todo áreas naturales protegidas y demás. Y bueno, las ADBs fueron una estrategia de conservación que surgió desde los propios impulsores de Colisque en México, un poco tratando de copiarle al modelo de conservación de Costa Rica, y es relevante decir que las ADBs parten de predios que pueden ser privados, tal cual de la iniciativa privada, pero también de predios comunitarios, ejidales, o sea, cualquier tipo de tenencia de la tierra, ¿no? ¿Y este Colisque es privado? Colisque es un predio privado. En la zona, todos los predios, o sea, realmente no hay casi dotaciones ejidales o tierras comunales, hay solo 2 dotaciones ejidales en todo el municipio, porque hubo un proceso de cacicazgo muy largo, desde mediados del siglo XX hasta el año 2000, que hizo que ciertos caciques pues, le chingaran la tierra a las comunidades, lo cual hizo que la división de la tierra más bien fueran en pequeñas parcelas o propiedades privadas. Lo que ahora es Colisque era un predio de una señora que rentaba las partes planas de ese terreno para la ganadería, por lo cual la parte plana estaba muy deteriorada ambientalmente. Y pues 3 socios compraron ese predio, que en términos de conservación es un predio muy pequeño, son 26 hectáreas más o menos, y se destinó a la conservación desde el año 2005, fue el ADBC número 17 en México, ¿no? Y algo que es relevante decir de las ADBCs como forma de manejo y de conservación es que, por ejemplo, durante la reforma energética de Peña Nieto fueron uno de los candados que muchas comunidades pudieron usar para defender su territorio frente a proyectos extractivos, ¿no? Al declarar áreas destinadas voluntariamente a la conservación, eso es reconocido por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y entonces era un candado importante para que no se echaran a andar proyectos de minería o de extracción distintos, ¿no? Pero bueno, Colisque está en el municipio de Cihuateutla, dice Ocomantla, porque me equivoqué de mapa, pero bueno, Ocomantla es la comunidad vecina Colisque, en la zona norte del municipio de Cihuateutla, casi colindando con Veracruz, es una zona tropical. Y bueno, el objetivo actual de este proyecto es conservar la biodiversidad, tanto en términos de programas ambientales, específicamente ambientales de manejo, restauración e investigación ambiental, como en procesos de educación ambiental, desarrollo comunitario sostenible y pues, trabajo con las comunidades vecinas, ¿no? Y el horizonte del proyecto pues, es lograr pues, la conservación de la vida, digamos, en todas sus formas en este territorio, lo cual pasa por la conservación de los ecosistemas, pero también y sobre todo por las formas de vida de quienes habitan esos territorios, ¿no? Y es relevante decir que Colisque fue un proyecto de conservación ambiental, únicamente de conservación ambiental autoconcentrado en esa delimitación que era esa reserva pequeñita. Y compañeros y yo pensamos en algún momento de nuestras vidas, hace ya como 11 años, que pues nos parecía contradictorio y peligroso pensar que un proyecto de conservación, aunque fuera eso, limitado y autoconcentrado en un predio que no implica a gente que vive dentro del predio, ni mucho menos, pero sí tiene comunidades vecinas, no contemplar a los habitantes del territorio dentro del propio proyecto de conservación, ¿no? Y un poco este proyecto, lo que les voy a contar a continuación, parte de pensar que los proyectos de conservación suelen ser, y es duro decirlo y mucha gente se enoja, pero suelen ser proyectos coloniales, en la medida en la que son poderes externos a los propios territorios los que deciden cómo gestionar esos territorios, qué regulaciones poner en los territorios, todo con el fin de la conservación ambiental, pero sin ser habitantes de los propios territorios, ¿no? Y sobre todo suelen ser agentes que vienen de contextos en donde de hecho ya nos acabamos todo lo demás, que van a territorios que siguen estando conservados, siguen teniendo valores altos, ¿no? De biodiversidad, a imponer formas de relación con la tierra. Y bueno, esas son las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, en fin, ¿no? Y entonces desde esta óptica de que la conservación es poco cuestionada, porque sí estamos en una crisis ambiental global y todos los esfuerzos por conservar los ecosistemas pues, son reconocidos y aplaudidos, pero sí pasa muchas veces por imponer formas de relación con el mundo de un modelo civilizatorio frente a otras, ¿no? Y en México esto es especialmente contradictorio, pensando que por lo menos el 80% del territorio nacional que sigue en estados de conservación coincide con el establecimiento de comunidades indígenas, ¿no? Entonces es de pronto llegar desde otros modelos civilizatorios en donde de hecho el problema ambiental pues, es mayor y fue causado desde
desde otras formas de relación con el mundo a imponerle a grupos humanos que han tenido una relación, por la razón que sea, más saludable con su entorno, formas de relación con ese territorio, ¿no? Argumentando que hay una crisis ambiental en donde hay que tener límites. Entonces, bueno, es desde esta crítica que parte de este proyecto y de pensar también en términos más pragmáticos que un proyecto de conservación que no incluya a los habitantes del propio territorio, además de que puede ser un proyecto colonial, es un proyecto inviable a largo plazo, ¿no? O sea, al final, Colige es una reserva muy pequeñita y por más que se cuide, es como cuidar un jardín, pues, o sea, por más que se cuide un territorio concreto y específico, se tiene que pensar en procesos vitales mucho más amplios que permitan la reproducción de los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí parte, y con base en eso tenemos 3 áreas de trabajo, ¿no? La primera es el área de conservación, que sigue trabajando programas de investigación, de restauración ambientales. Para mí es muy emocionante y también un motivo de mucha fuerza y mucha esperanza pensar que la selva que ahora es Colige, tiene mi edad más o menos, y es una selva saludable, ¿no? De lo que era un potrero de un suelo muy erosionado, ¿no? Como se usaba para llevar vacas, se rentaba para que se llevaran vacas. Estaba muy deteriorada ambientalmente y ahora es una selva muy saludable, en donde de hecho han vuelto especies que se consideraban extintas en la zona, y eso es siempre un motivo de mucha esperanza y mucha... Y bueno, por otro lado está el área socioambiental, que ahora estamos por cambiar el nombre al área socioterritorial, que es de lo que les voy a contar más. Y tenemos un área muy pequeñita de oferta educativa en la que hacemos prácticas de campo de escuelas de la Ciudad de México, sobre todo a la reserva, como una forma de procuración de fondos, pero también de programas de educación ambiental, pero es un área más pequeñita ahí. Y pues nada, como contextualización y pensando... sí, yo me acerqué. Siempre da muchísimo gusto, bueno, a mí me entusiasma mucho ver imágenes de biodiversidad. Todas las imágenes que pueden ver están tomadas ahí en Colige. Dentro del área de conservación, pues como les decía, ¿no? Se llevan a cabo procesos de investigación ambientales, de restauración y de manejo de la vida silvestre, y ha sido muy grato establecer relaciones interdisciplinarias con quienes llevan estos programas y entonces construir en conjunto proyectos y alternativas que también tienen esta mirada, ¿no? Y convencer a los científicos de cosas. La biodiversidad de esta región de México es así inmensa, en parte una por la región biogeográfica en la que está, y otra porque está en una cañada muy profunda, y entonces el gradiente altitudinal y la región en la que se encuentra hace que en muy poco territorio haya una gran diversidad de climas y de ecosistemas. Entonces hay 5 tipos de ecosistemas. En la parte más alta hay bosque mesófilo, que es uno de los ecosistemas amenazados de extinción en el mundo. En la parte media, en las paredes, hay selva lluviosa de montaña. En la parte baja hay selva alta perennifolia, que es lo que todos pensamos cuando pensamos en selva. Y están también los ecosistemas acuáticos de agua dulce en todos los cuerpos de agua. Y hay relictos xerófilos, o sea, hay relictos que pensaríamos de desierto, digamos, porque ciertas paredes de la cañada tienen orientación con mucha insolación. Entonces hay otro tipo de ecosistemas en ciertas partes de la cañada, lo cual es muy emocionante. ¿Qué es mesófilo? El bosque, bueno, mesófilo significa literalmente me parece como hojas en medio, bueno, no sé bien, pero realmente, o sea, es un ecotono entre el bosque, los bosques fríos de coníferas y los ecosistemas tropicales, y entonces es justo el paso entre ecosistemas más fríos y menos biodiversos, ecosistemas tropicales, pero se considera ya mismo un ecosistema, y es uno de los ecosistemas más afectados actualmente por la crisis climática, porque muchas de las especies, sobre todo de plantas, necesitan de la niebla y de la concentración de humedad para existir, también se le llama bosque de niebla. Y entonces, bueno, catástrofe, y es un bosque que ha estado reduciéndose. Entonces, bueno, para que se den una idea en términos territoriales, porque luego uno habla mucho de territorio en términos conceptuales, pero esto es una cosa muy concreta, o sea, en términos de un territorio concreto, en 20 kilómetros cuadrados que mide Colige se han registrado, por ejemplo, en términos de mariposas, 700 especies. O sea, si eso lo comparas con números de otras regiones del mundo que igual se consideran biodiversas, es una locura. Y entonces, esto se los cuento porque, para que compartirles mi emoción por este contexto, pero también pensando en que hay una cantidad de formas de vida alucinantes que comparten ese territorio, y para que vayan. Y de todos los demás grupos de fauna que se han estudiado, que básicamente se han estudiado así a profundidad, de Colige, las mariposas diurnas, las libélulas, las aves y los mamíferos, en todos los grupos ha resultado que está representado entre una tercera y cuarta parte del total nacional de especies que hay en todo México, en 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a hablar más de los proyectos de conservación, pero quería un poco compartirles de qué estamos hablando cuando hablamos de que el territorio es muy biodiverso y mostrarles unas imágenes fabulosas.
también tratando de compartirles la emoción por la diversidad y las formas de vida múltiples que conforman ese territorio, ¿no? Y porque también siempre da una alegría. Por ejemplo, los tucanes era una especie que prácticamente ya no se veía, y que a partir de los proyectos de restauración terrestre hay ya permanentemente más de 9 familias en la reserva, ¿no? O sea, sí, lo que quiero compartir con esto es que si uno pone sus manos en un espacio y lo cuida, de hecho la vida se regenera y vuelve y florece, y eso es parte de lo que luego quiero discutir. Bueno, estas son todas las aves, no todas. Estos son algunos mamíferos que hay. Es un oso hormiguero, un puercoespín, unos tlacuaches, un viejo de monte, un venado. Por ejemplo, estos son ocelotes y tigrillos, que son especies de felinos. También hay pumas y jaguares. Y la nutria es otro de los animales que estaban considerados extintos, eso sí, a nivel regional. Y a partir del proyecto de restauración de ecosistemas acuáticos, ya también todo el tiempo hay nutrias. Y bueno, algunas de las amenazas a nivel macro de este territorio consisten, por un lado, en la adquisición de predios por grandes terratenientes para destinarlas a potreros en proyectos de ganadería, lo cual implica pues, la tala absoluta de la selva para poner pasto, para poner vacas, y luego la erosión de ese suelo que pisan las vacas, y que además no son proyectos pues de 1 o 2 familias, ¿no? También la agricultura en pendientes muy abruptas, que son pues estrategias prácticamente de sobrevivencia de familias de las comunidades vecinas que pues tienen un pedazo de tierra que es muy pequeño y entonces es en donde de hecho pueden sembrar, pero digamos en términos ambientales, talar y echar a andar proyectos de agricultura que no estén diversificados o que no tengan ciertas características en pendientes muy abruptas genera procesos fuertes de erosión del suelo, y eso genera a su vez derrumbes y pues todo un caos en términos de los ecosistemas acuáticos que suelen estar más bien en el fondo de la cañada. Hay también procesos de pesca con explosivos y con venenos, eso es muy reciente, cacería y también envenenamiento de fauna para cuidar las huertas, y hay un problema enorme, pero no solo ahí, sino todo el mundo de los gatos y los perros domésticos, que de hecho son de los principales depredadores porque pues no son de ahí, ¿no? Entonces, bueno, les cuento estas amenazas así en general. También hay un proceso fuerte de envenenamiento de suelos y agua por uso de agroquímicos indiscriminado para la siembra. En fin. Y bueno, justo el proyecto, el área socioambiental de Colige parte, y eso es importante, de que la conservación o los programas de conservación y de educación ambiental tienen muchos vicios. Una es eso, ¿no? La imposición de formas de entender el mundo. Por otro lado, es pensar que la cuestión del cuidado ambiental está ligado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero está ligado a la buena voluntad, ¿no? Pareciera que los buenos cuidan el ambiente y los malos no lo cuidan, y de hecho pareciera que los malos siempre son los pobres también, porque son los que menos lo cuidan, cuando de hecho son formas de vida más bien privilegiadas las que tiene el mundo en crisis y el mundo así en un límite de extinción de todas las especies, ¿no? Y entonces, bueno, también la desigualdad social se expresa en quienes viven los problemas ambientales y de qué manera, y qué tan lejanos los vives, ¿no? Pero bueno, y por otro lado también considerar que la información está sobreestimada, ¿no? O sea, que pareciera que las relaciones que establecemos con nuestros territorios tienen que ver con si sabemos o no ciertas cosas, ¿no? Y todos sabemos que no hay que tirar basura, pues, pero no pasa por saberlo o no, que transformamos prácticas con nuestro entorno y con nuestras propias formas de identificarnos y de establecer vínculos con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y por último también, muchos proyectos de conservación, desde mi perspectiva, son profundamente injustos porque parten de que la contaminación y la depredación ambiental es causa de la mala voluntad y no de una serie de problemas que están vinculados a un sistema productivo económico particular que tiene a la mayor parte de la población del mundo en condiciones de precariedad extrema, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, parte del trabajo que hemos hecho ha sido un diagnóstico profundo de los problemas sociales que existen en la región para entender que, o sea, estos fenómenos ambientales que les hablaba, de dónde parten, ¿cierto? Y entonces salir de narrativas dicotómicas e injustas, y ahí sí diría totalmente coloniales. Entonces, pues bueno, como les decía, hay un deterioro creciente y preocupante del medio natural, o sea, es muy angustiante cada vez que voy, ¿no? Hay nuevos desmontes, ¿no? Nuevas porciones del territorio deforestadas. Por otro lado, bueno, no por otro lado, todo junto y mezclado, es una zona del país con uno de los niveles más altos de pobreza, que se expresa en precariedad alimentaria, en problemas de hambre, de desnutrición, en problemas también de falta de acceso a servicios básicos de salud, de educación, ¿no? En fin, o sea, no les estoy contando nada nuevo ni que no conozcan.
desgraciadamente, pues es algo que se comparte en muchos territorios rurales. El tema de la carestía de alimentos también está vinculada al cambio, a la transformación de prácticas agrícolas en los últimos años. Hay un tema muy fuerte de violencia sexual y reproductiva, sobre todo hacia cuerpos de mujeres, aunque no solamente, y mucha de la violencia sexual, pues claramente parte sí, pues de relaciones heteropatriarcales, pero también de relaciones, de condiciones de mucha precariedad de mujeres jóvenes, sobre todo, que tienen como alternativa la prostitución forzada, como alternativa de reproducción de su propia vida. Hay un problema muy fuerte de alcoholismo, igual que en muchas otras zonas rurales e indígenas de México, sobre todo población masculina. Hay un proceso que no sabría cómo nombrar, pero bueno, así fácil diría que es un proceso de desintegración del tejido social. Diría que no es como nombrarlo porque desintegración también implica una romantización, ¿cierto? Que antes estaba integrado y ahora se desintegró y pues, quién sabe, todo es más bien caótico, pero sí es cierto que procesos de organización comunitaria se han ido debilitando así a pasos muy agigantados, en parte porque hubo un proceso de cacicazgo muy fuerte y muy violento de los años 40 más o menos. Se instalaron los caciques en la región, se chingaron las tierras de un montón de comunidades y establecieron un cerco a cualquier poder del Estado que tenían relaciones con el gobierno priista de ese momento. Entonces impusieron pena de muerte, trabajos forzados, en algunos casos derecho de pernocta, o sea, es decir, muchas mujeres que recién se casaban tenían que pasar la noche con ellos, y con los trabajos forzados, ellos eran la cárcel también, construyeron sus fincas cafetaleras, ¿no? Y esto se terminó en el año 2000, entonces fue hace muy poco tiempo, y eso desintegró generó un proceso de integración muy fuerte a nivel comunitario. Y es fuerte, ustedes que conocieron a Silvia Villaseñor, pensar que en la misma Sierra Norte, no tan lejos, hay procesos de resistencia y organización muy, muy fuertes, y en estas comunidades eso realmente se ha perdido mucho, al nivel de que casi no hay asambleas en las comunidades, por ejemplo, o que las faenas también se han visto muy diezmadas, ¿no? Hay un problema severo vinculado a todo lo demás, que es el abaratamiento de los productos comerciales campesinos, que son el café históricamente, del siglo XX, y el jengibre más recientemente. Un proceso vinculado al colonialismo que han vivido las comunidades indígenas en México y en América Latina históricamente, pero que tiene que ver con algo que podríamos llamar el desprecio de lo propio, ¿no? El desprecio del identificado como propio, del territorio propio, del aspecto propio, de las lenguas, de las formas de vida, en fin. Lo que implica, entre otras cosas, el desuso de los idiomas indígenas y procesos migratorios, sobre todo en la población juvenil. Y bueno, lo que les decía de los temas de cacicazgo y abuso de poder, ahora es de otras formas y desde otras figuras, pero los partidos políticos también. O sea, digamos que ahora los caciques son los presidentes municipales, ¿no? Particularmente, y bueno, esto es más bien un proyecto de investigación, tiene que ver con tratar de entender estos fenómenos desde una óptica específica, que es en términos de la transformación de las prácticas agrícolas en la región, ¿no? Yo creo que un problema se puede leer desde muchos lados y bueno, este es el lado del que yo les voy a contar. Y bueno, el café, o sea, en México, si nos regresamos a mediados del siglo XX en nuestro país, en los años 50 más o menos, se echó a andar un proyecto de regionalización de producciones, ¿no? Un poco en esta lógica de los años 50 de un estado de bienestar muy fuerte y de echar a México hacia adelante dentro de la idea de progreso vinculado al capitalismo y etcétera. Entonces, mucho territorio nacional, como saben, no participaba de circuitos comerciales capitalistas, porque de hecho vivían de lo que producían, ¿no? Como una cuestión de autoconsumo agrícola. Entonces México echó a andar este proyecto de regionalización de producciones comerciales. Entonces ahí fue cuando en Tabasco llegaron los plátanos, ¿no? Y el café llegó a Puebla, también a Chiapas, o sea, se regionalizó el país para que todos, bueno, para avanzar hacia el progreso, ¿no? Y entonces en esta zona se metió la producción cafetalera, y al mismo tiempo México, desde esta óptica más bien de Estado benefactor, creó el INMECafé, que es el Instituto Mexicano del Café, que daba precios de garantía, apoyos constantes de agroquímicos para la producción cafetalera, y subsidio al campo, ¿no? Entonces fue una época en la región más o menos económicamente estable. Obviamente eso implica, o sea, eso con los cacicazgos que les decía, el acaparamiento de tierras, intermediarios, ¿no? En los procesos comerciales, nunca dejaron muy bien paradas a las comunidades indígenas, pero fue una época más o menos estable en términos económicos. Y luego, pues, como ya saben, México entró de lleno al
al neoliberalismo a finales de los 80s. Además, en la Organización Internacional del Café cayeron los precios a nivel internacional. México se abrió al mercado global y entonces en esta región en un año las comunidades se empobrecieron 10 veces, es decir, lo que ganaban en un año a final de ese mismo año era 10 veces menos, ¿no? Y entonces hubo una crisis económica muy fuerte que derivó, entre otras cosas, en problemas de desnutrición severa que ahora arrastran muchas personas que tienen problemas de, pues por ejemplo, cognitivos vinculados al hambre en su infancia o, ¿no?, temas muy dolorosos. Y de hecho este mismo proceso fue el que fomentó en otros lados procesos organizativos como la TOSEPAN en Cuetzalan, que se conoce, ¿no? Es un poco este mismo momento histórico. Y bueno, además de las implicaciones económicas, me gustaría también retomar así velozmente las implicaciones identitarias en términos de las transformaciones en el uso de suelo, ¿no? O sea, a partir de procesos de investigación que hemos hecho, ¿qué pasa cuando una persona deja de trabajar el campo para comer y empieza a trabajar el campo para vender? Y su tierra tiene un valor específico asignado monetario con números, ¿no? Ahí hay un proceso de transformación de la relación con el territorio muy fuerte y de la relación con la idea de bienestar, de riqueza y de valor, ¿no?, en general. Y eso hace que los campesinos también hayan entrado entonces al circuito capitalista, no solo de productores, sino de consumidores, ¿no? Se perdió la soberanía alimentaria, se perdió una gran agrobiodiversidad en ese proceso, porque entonces la gente dejó de comer lo que producía, sino empezó a comer lo que podía comprar con lo que producía, porque uno no puede solo comer café. Y se perdieron también muchos temas, por ejemplo, espirituales vinculados a la relación con la tierra, de ofrendas de retribución, en fin. En términos alimentarios, pues eso, la dieta se modificó también fuertemente, tanto se perdió mucha agrobiodiversidad, y en temas ambientales, la introducción del café implicó, pues eso, pérdida o disminución de especies de uso humano, pero también la pérdida de la diversificación en las milpas, lo cual genera procesos de erosión de suelo, o sea, aumenta, por ejemplo, las crisis de polinizadores, ¿no? O sea, nadie piensa, pero las abejas europeas, de hecho, no son los polinizadores americanos, ¿no? Y todo el mundo piensa que las abejas, todo bien con las abejas, pero hay un montón de polinizadores asociados a especies nativas que ni siquiera conocemos sus nombres y que en este camino se perdieron, ¿no? Y el uso indiscriminado de agroquímicos como parte del proyecto estatal de ese momento para echar a andar las producciones económicas de todo México, desde esta lógica más bien de la revolución verde, pues sí generó un tema de empobrecimiento de suelos y de contaminación de aguas masivo, ¿no? Y una dependencia de los campesinos al consumo de estos productos para producir y pérdida de saberes ancestrales de relación con la tierra. Todo esto lo estoy diciendo así como muy, ¿cómo se dice? Como muy absolutamente, cuando de hecho todo es más poroso, ¿no? O sea, de hecho sigue habiendo huertas diversificadas en mayor y menor medida, algunas familias se mantienen produciendo maíz, por ejemplo, al tiempo que producen café, y yo pienso como este tipo de reproducción del trabajo campesino desde los paradigmas de la diversificación y de la pluralidad de especies y de formas de relación con la tierra como procesos de resistencia también, ¿no?, a un modelo productivo y económico particular proveniente de otra tradición, con otras ontologías, pues, ¿no?, en donde la tierra se considera como un bien de explotación únicamente, y acá sí hay otras formas de entender el mundo, sin romantizar, ni mucho menos a las comunidades indígenas, también hay complejidad ahí dentro, pero en donde la tierra no es solo un bien de explotación, ¿no?, tiene valores también emotivos, afectivos, de memoria y espirituales, un montón de cosas que hacen que la relación sea otra. Ahora sí ya me tardé, pero bueno. Y bueno, dentro de este diagnóstico, porque yo fui alumna de Mariflor, la verdad, los problemas vinculados a la transformación de las prácticas agrícolas y en general los problemas ambientales que queríamos, digamos, abordar o de entrada comprender y luego ver si podíamos tener algún tipo de incidencia porque somos una reserva natural. No solo tienen una dimensión material, ¿cierta? Y eso fue muy importante, igual a ustedes les parecerá obvio, pero fue muy importante pensar que frente a la precariedad alimentaria, por ejemplo, no solo hay que echar a andar proyectos de producción para comer, sino que hay algo de fondo más fuerte que son las relaciones de las poblaciones con su territorio en términos identitarios, ¿no? Uno pensaría, bueno, a ver, hay un problema de hambre severo en esta comunidad, es un paraíso en donde todo se da, podemos generar procesos de restauración de la tierra, regresar a los cultivos biodiversificados, ¿no? Petra, una señora que es muy cercana a mí, me decía, cuando yo era niña en la huerta de mi abuela había 100 especies o más, ¿no?, entre medicinales, frutas, semillas, o sea, frijoles, maíces, café.
Pero justo para pensar en echar a andar proyectos de transformación materiales en ese sentido en términos agrícolas, porque este era el enfoque del que estábamos trabajando, nos parecía fundamental, o se apareció frente a nosotros, una dimensión más bien subjetiva y afectiva, sobre todo de los jóvenes, pero de las relaciones que se establecen con un territorio desde procesos largos y muy dolorosos de colonialismo y de desprecio de las poblaciones indígenas, que sí está asociada a la precariedad material, pero también a la construcción identitaria. Entonces, por ejemplo, estas son dos citas de jóvenes con los que estaba trabajando, que tiene que ver con cómo se lee lo propio, ¿no? Desde dónde se lee lo propio. Entonces, Juan Andrés, por ejemplo, el de arriba, el tema no es si siembra o no porque sepa sembrar o no sepa sembrar, o si es mejor comer lo que siembras o comprar lo que comes. La discusión ni siquiera está ahí, está 100 pasos antes, que es que trabajar el campo es una razón de vergüenza, ¿no? Porque está asociada a lo que se entiende como indio, como indígena, y a eso con el trabajo campesino, y eso con la precariedad, ¿no? Y es una cadena de identificaciones negativas de lo propio, que no es culpa de Juan Andrés, ¿cierto? Es parte de un modelo civilizatorio que se impone sobre otras formas de vivir en el mundo. Lo mismo con el tema de Petra, ¿no? Cuando yo estaba aprendiendo a hablar totonaco con ella, eso me respondió una chica de la secundaria que era amiga de la nieta de Petra, ¿no? Y entonces, estas dos frases a mí me parecen muy dolorosas porque evidencian una herida muy fuerte con lo propio, ¿no? Y una ruptura también de las relaciones intergeneracionales, tanto en términos de comunicación como de reproducción de mundos y de afirmación de expectativas de mundo. Y a partir de esto nosotros nombramos la vergüenza como un dispositivo colonial de control. Eso es algo que nos ha funcionado para pensar estos procesos. Voy a tomar agua. No sé si ustedes han sentido vergüenza, pero la vergüenza es de las emociones más inmovilizadoras. Bueno, desde mi experiencia personal, ¿no? La vergüenza es una forma de reducirte y de no tener agencia sobre el mundo, y si lo piensas en términos de identificaciones o de identidades en donde todas o muchas de sus expresiones de ser están pasadas por el tamiz de la vergüenza, la lengua, la imagen propia, las prácticas productivas a las que uno se dedica, en fin, ¿no? O sea, lo que uno es de forma así global, pues sí es un dispositivo que controla a las poblaciones, ¿no? Y bueno, eso ha sido interesante poder leerlo desde ahí. Como cosas así, les quería poner algunos ejemplos concretos de esto, concretos no solo de, bueno, hemos pensado todo esto, sino cómo esto lo hemos visto ocurrir en la realidad, así tangible, ¿no? Y por ejemplo, les decía yo que en el mundo de la educación ambiental, desde mi punto de vista está sobrevalorada la información, ¿no? Y hay una gran soberbia desde quienes pretenden o pretendemos generar cursos de educación ambiental, pensando que uno va a concientizar, ¿no? Es decir, uno sí sabe, uno sí es consciente, uno tiene la información y lo único que necesitas es ir a decirle al otro todo eso, ¿no? Y esa soberbia máxima académica, por supuesto yo la tengo, supongo, y la tenía. Y entonces hubo un evento fuerte hace unos años en donde se contaminó el río Necaxa con cianuro para pescar, lo cual generó un proceso, una cadena de muerte muy grande, y se encontraron nutrias envenenadas en la orilla, y eso en términos de los objetivos biológicos del proyecto de conservación pues era un drama, etcétera, ¿no? Y bueno, justo nos enteramos que se habían envenenado el río para pescar, y yo sabía por otro abuelito que antes la pesca se hacía haciendo, pues imagínense la cantidad de tiempo que implica, juntaban piedras para hacer una especie de represas que no fuera el agua así bien rápido, entonces que se pudieran ver a los peces de cerca, y entonces escoger a los peces que no estuvieran embarazadas, ¿no? Que no fueran hembras, que fueran adultos, eso se sacaban y entonces eso sí se comía, justo prácticas sostenibles de reproducción de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hice yo soberbia? Dije, ay, pues solo quiero explicarles a los jóvenes que hicieron esto qué pasó, porque yo sí sé todo lo mal que hicieron y ellos no saben. Entonces yo trabajaba en la telesecundaria en ese momento y fui a hablar con estos chicos, desde esta soberbia que les digo, en fin, a decirles, oigan, Alfredo y ¿quién era el otro? Creo que Juan Andrés, de hecho. Pues yo sé que ustedes fueron los que envenenaron el río para pescar, porque digamos que la lógica de envenenar el río, que ahora se usa mucho, es en lugar de gastar esa cantidad de tiempo en hacer las represas y las piedras, es echar cianuro o, bueno, barbasco cuando no es tan grave, y ponerse 1 kilómetro adelante con una red, y entonces todo cae muerto, y entonces de eso pues sacan todo, agarran a los peces más grandes, les sacan las tripas envenenadas y ya, eso se lo comen o lo venden. Pero bueno, sobra decir que eso genera una
cadena de muerte enorme. Entonces yo fui con esta soberbia a decirles que todo eso, ¿no? Lo que les estoy diciendo a ustedes, como fíjense ustedes que seguro no sabían, pero con el veneno ustedes lo echan y entonces el próximo año todo se muerda y el próximo año no van a tener que pescar. Y su respuesta fue, el próximo año vamos a estar en Estados Unidos. Y fue una respuesta muy esclarecedora de mi propia estupidez por un lado, pero también de la complejidad de fenómenos, ¿no? Que no es un tema de información, es un tema de lo que llamamos nosotros en Coliche arraigo territorial, de expectativa de futuro, de qué relación están estableciendo jóvenes con su territorio, ¿no? Y cómo esta relación, podríamos decir desarraigada o débil con el territorio, por la vergüenza, por la construcción de expectativas de vida fuera de este territorio, por querer ser otros, por querer participar de otros mundos que les han vendido como que son los mundos buenos, modernos, ¿no? En contraposición con los mundos antiguos, aunque viven en el presente también, en fin. Pues esto genera entonces procesos de desarraigo territorial muy fuertes y todo esto tiene que ver con la conservación ambiental. ¿Por qué? Porque esos territorios entonces quedan en absoluta fragilidad, ¿no? Cuando la reforma energética de Peña Nieto, que luego por suerte se prohibió el fracking, pero fueron personas del Servicio Geológico Mexicano a sacar muestras porque es una zona rica en lutitas y era una zona de perspectiva de fracking. Y yo decía, pues es que claro, estos jóvenes van a vender sus tierras por 2 pesos, ¿no? O sea, es un territorio que no está defendido, pues, y que no son culpables por ser malos o yo no sé, o inconscientes. Entonces, bueno, dicho todo esto, ya les voy a contar pues qué hacemos en Coliche y pues cómo hemos pensado en trabajar estas situaciones. El objetivo del área socioambiental entonces es propiciar transformaciones sistémicas. Cuando hablamos de sistémicas justo tiene que ver con procesos que se relacionan, ¿no? Con las comunidades vecinas a Coliche que permitan asegurar los medios de reproducción de vida de las comunidades sin generar efectos nocivos para la cuestión ambiental, ¿no? Eso es así como el objetivo bien básico. Pero eso tiene un montón de preguntas, de contradicciones y de fondos, ¿no? En términos de las relaciones territoriales, digamos que nuestro objetivo sería detonar y acompañar procesos de desarrollo local sostenible que estén basados en la revaloración de los recursos locales, tanto los materiales como los inmateriales, ¿no? O sea, recursos locales entendidos, también se pueden leer desde la idea de bienes comunes, entendidos como las cosas tanto tangibles como intangibles de relación con el territorio. Y esto lo recuperamos particularmente de Víctor Toledo, que Víctor Toledo, más que su propuesta, hizo una sistematización de experiencias de gestión territorial con comunidades indígenas en México y en América Latina. Y entonces define el desarrollo local sostenible como el proceso por el cual una comunidad toma o recupera los procesos que las afectan, ¿no? Entonces, si se fijan, es una propuesta de carácter político. Lo que está disputando esta propuesta es que las comunidades tengan control sobre sus vidas, ¿no? Y estos procesos que las afectan son tanto procesos económicos como procesos políticos en términos tal cual de ejercicio del poder y de delimitación de fronteras, como procesos productivos, como procesos culturales e identitarios y así, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, pero son como 7 ejes que nombra. Y entonces, esta propuesta sería pensar con las comunidades que son nuestras vecinas, cómo revalorar lo propio para que entonces se puedan tener procesos de control de lo que a una comunidad la afecta, para entonces pensar en que estas comunidades puedan definir su idea de futuro y de bienestar, ¿no? Creo yo que desde ciertos contextos, desde la academia uno de ellos, la romantización de las comunidades indígenas es también una forma de imposición y de violencia, ¿no? Sin ponerle al otro un estereotipo que tú quieres que exista en el mundo para consumirlo de alguna forma. Y en el mismo sentido, de pronto, la forma en la que concebimos desde comunidades no indígenas a los pueblos indígenas suele ser desde entidades inmovilizantes o absolutas o fijas, ¿no? O sea, ellos son indígenas y en tanto son indígenas, mi expectativa es que hagan esto y se comporten de esta forma y hablen de esta manera y no quieran irse de su pueblo y siempre estén ahí y lo que sea. Y entonces creemos que realmente una propuesta emancipatoria de defensa territorial tiene que pasar porque una comunidad de manera autónoma defina y proyecte su vida en el territorio. Y que esta vida puede ser quedarse o no quedarse, o hablar o no hablar totonaco, ¿no? O sea, son decisiones que no pasan por mí. Pero sí es cierto que pensar como, bueno, es que ahora los jóvenes están de manera absolutamente autónoma decidiendo migrar, también sería falso y injusto, ¿no? La decisión de migrar o de dejar de hablar totonaco no está siendo una decisión libre en la medida en la que sí está siendo determinada por un montón de violencias coloniales y económicas, pues concretas, materiales, ¿no? Y aquí una de las preguntas que yo les querría hacer, porque tampoco es que esté resuelta,
lo hemos discutido mucho, pero es cómo propiciar, detonar procesos de transformación subjetiva, de cómo se construye la identidad o las identificaciones de una persona o de una población, sin volver a imponer, una vez más, en relaciones de poder, una expectativa y una forma de comprender el mundo. Porque digamos que el mundo de lo afectivo pues sí pasa por los juicios y por las enunciaciones de valor, ¿no? Es más fácil quizá pensar en acompañar en un proyecto productivo particular y que entonces de hecho se coma mejor, a qué es valioso, ¿no? Y desde dónde se nombra lo valioso. Un ejemplo también, yo así, este es mi espacio de balcón máximo, cuando en mi defensa fue hace 12 años, yo era más joven, pero me invitaron a dar unos talleres en la telesecundaria de Comantla y yo simultáneamente estaba aprendiendo a hablar totonaco y entonces llegué, siendo yo una rubia emocionada a la telesecundaria, ¿no? A decir, ¿y ustedes saben totonaco? Así. Y todos me dijeron que no, que por supuesto que no. Y a los jóvenes que hablaban totonaco, que eran 2, los molestaban muchísimo y les decían changos, porque hablaban totonaco en la escuela. Y yo por otro lado sabía de muchas de estas jóvenes, por sus familias, así que de hecho sí hablaban totonaco en sus casas, ¿no? Y entonces pasó una semana y el siguiente, ¿no? Y hicimos, bueno, no importa, ya me voy a ir así, pero era un taller sobre plantas medicinales. Y a la semana siguiente, las mujeres de la telesecundaria particularmente hablaban totonaco, todas ellas conmigo, ¿no? Y entonces yo dije, wow, súper exitoso mi proyecto. Y bueno, al final es un ejemplo muy concreto de cómo desde, no sé, desde la ignorancia y también desde la buena voluntad o lo que sea, por decirlo menos, uno reproduce lugares de violencia y denunciación de lo válido y lo correcto, ¿no? O sea, al final fue también muy, para salvarme un poco esta historia, fue muy pronto que fue evidente que no había un proceso de revaloración del idioma propio, sino una necesidad de aprobación en lo que se entendía por el poder, ¿no? Que era yo en ese momento con todas mis identificaciones en un mundo de relaciones asimétricas. Y entonces, el tema no es si los jóvenes quieren o no hablar totonaco, sino por qué pasan esas decisiones y de qué forma se puede revalorar o no lo propio, no una vez más desde la relación, desde el mismo lugar de valoración dada por una estructura asimétrica de las relaciones humanas, ¿no? Sí, se entendió, sí. Entonces, es la primera pregunta que yo haría. Por otro lado, bueno, dicho esto, y sin que esa pregunta esté resuelta, nosotros en la reserva en Colige pensamos que la educación ambiental, más allá de reciclar el PET, digamos, que es lo que siempre se hace en los proyectos de educación ambiental, más bien la educación ambiental la pensamos como una reflexión y acción colectiva sobre las formas en que una comunidad se identifica y se relaciona con su territorio, ¿no? Y esa es la educación ambiental, o sea, repensar cuáles son esas formas de relación territoriales y desde qué afectos se están construyendo esas relaciones territoriales, ¿no? Decíamos desde la vergüenza o desde el orgullo étnico, como pasa en otras muchas regiones de México, ¿no? O desde el aprecio, desde la nostalgia, o desde la memoria, o desde la idea de patrimonio, o desde la necesidad de irse, o desde afectos particulares que sí generan formas de relación, y eso es lo que pensamos que es la educación ambiental al final, y que tienen que ser procesos de reflexión colectiva necesariamente. Y por esto no digo que esté resuelto el tema de las relaciones de poder y la imposición de formas de entender y de vivir el mundo, pero es desde este paradigma que se piensa, al menos abrir estas conversaciones, ¿no? Y bueno, esto, el territorio justo pues lo entendemos como la construcción social del espacio, no como un paisaje en el que ocurren cosas, ¿no? Sino más bien en la producción constante del espacio, desde estos afectos, desde los procesos de identificación, desde las expectativas de vida, desde las prácticas productivas, desde la etcétera, y entonces eso genera formas particulares de habitar el mundo. ¿Qué río es ese que está allá abajo? El río Necaxa. ¿El río qué? Necaxa. Y pues sí. Bien, entonces bueno, dicho todo lo anterior, pues les quiero compartir algunos principios teórico-metodológicos que tenemos en cuenta para echar a andar procesos, y ya luego les contaré, bueno, no, y ahorita vamos. Entonces bueno, todos los procesos, digamos, educativos parten desde la idea del intercambio de saberes y desde la propuesta de Paulo Freire, que es algo que nos constituyó a varios de nosotros y que nos parece una propuesta pedagógica, pero sobre todo política muy interesante. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Que es que pareciera que el intercambio de saberes
y la horizontalidad, ¿no? Las condiciones de horizontalidad para entonces tener un diálogo genuino que permita entonces de manera colectiva reflexionar y actuar sobre el mundo y transformarlo en sí, es una cuestión de buena voluntad, ¿no? Que eso me parece gravísimo porque oculta violencias sistémicas y relaciones asimétricas estructurales, ¿no? Es decir, la horizontalidad no se da porque alguien sea buena onda o esté dispuesto a escuchar al otro, ¿no? Los procesos de horizontalidad se tienen que construir deconstruyendo relaciones sistémicas de violencia, ¿no? Y en ese sentido, yo para ponerme a mí en el ejemplo, mi propio cuerpo, mi propia ser güera o no, venir o no de la universidad, hablar de una forma o de otra, hay muchos etcéteras que configuran mis formas de identificarme, quiera o no, digamos, sí generan un tipo de relación con ese otro con el que hablo, ¿no? Y pasar esto por alto y pensar que es voluntarista la construcción de alternativas y de apuestas por un mundo distinto es por un lado burgués y por otro lado pues estúpido, la verdad. O sea, porque sí estás reproduciendo violencias al final, ¿no? Y ocultando procesos en los que vuelve a ser por privilegios históricamente construidos, injustamente asignados, el lugar de enunciación de lo valioso, de lo correcto, de lo bueno, de muchos etcéteras, ¿no? Entonces, creemos que, cuando hablo en plurales, porque esto lo hemos discutido colectivamente mucho en el proyecto que trabajo, que los procesos de horizontalidad tienen que pasar por transformaciones materiales, sin duda alguna, y también por deconstrucción de pues, relaciones de poder, ¿no? Y ahí hemos avanzado en actividades concretas y propuestas específicas que no les voy a contar ahorita porque no da tiempo, pero pues no está del todo resuelto. Por otro lado, pensar que las formas de relación de una comunidad con su territorio tienen procesos históricos detrás, ¿no? Y es algo que desde el poder se obvia y que es muy grave, ¿no? Decir, es que a mí, bueno, me han dicho unas cosas, es que las comunidades indígenas contaminan muchísimo porque tiran su unicel al río, ¿no? Es como, bueno, así, ojalá ese fuera el problema global ambiental, que todos tiráramos el unicel al río y ya, ¿no? Así, el problema ambiental no es lo de menos, es si las comunidades indígenas tiran o no el unicel, ¿no? Y entonces obviar procesos históricos que han generado las crisis ambientales y sociales que estamos viviendo es injusto por un lado y es reduccionista y entonces no permite tampoco transformar y sí juzga a otros, ¿no? Entonces, bueno, en términos pedagógicos, metodológicos, y esto responde un poco desde mi punto de vista a la pregunta que yo les hacía, hemos encontrado que el asombro y la sorpresa y mirar de nuevo lo que nos rodea colectivamente es una forma de pensar en revaloraciones de lo propio que no pasa necesariamente por la imposición. Es decir, por ejemplo, yo trabajo mucho con escuelas, ¿no? Y hay una diferencia importante entre enunciar lo que deberían de apreciar los niños o los jóvenes de su territorio o hacer un ejercicio que muestre el territorio de una forma inesperada y que eso entonces abre sentido. Y eso ha sido muy hermoso y muy potente también. Y entonces es decir, bueno, vamos a ver qué más hay aquí. No que creo yo que está chido, y bueno, también puedo decir lo que creo que está chido, pero eso es irrelevante. ¿Qué más hay en este territorio que tú solamente leías desde la precariedad, ¿no? Desde la óptica de la carencia, de la pobreza, de la vergüenza? También hay muchas otras más cosas si movemos un segundo la mirada y eso abre interpretaciones del mundo y genera procesos de transformación muy potentes. Por otro lado, el tema de la información, ¿no? En el intercambio de saberes pareciera, en esto de nadie sabe todo, nadie sabe nada y tal, que es una frase que me parece muy bella y me gusta mucho, pero pareciera que entonces no hay desinformación, ¿no? Solo sabemos cosas distintas todos y de hecho también no sabemos cosas o sabemos cosas falsas y eso no tiene que ver con la imposición de una única forma de conocer el mundo que se haría de nuestro modelo civilizatorio, si quieren, frente a epistemologías otras, sino a que de hecho parte de los procesos de desigualdad social sí han implicado una desinformación a las personas. También en mí, pues, no por el tema de la precariedad, sino que hay cosas que ignoramos o que son incorrectas de las cosas que sabemos del mundo. Y aquí esta distinción es importante a la hora de establecer procesos educativos interculturales, porque por un lado consideramos que hay que reconocer la diversidad epistémica y de fondo que implica, o sea, que implica habitar mundos configurados y habitados de formas distintas, ¿no? Y eso es un abismo y eso es también muy emocionante, pero también es todo un reto en la construcción de procesos colectivos, en la comunicación, en la valoración del mundo. Y esa es una cosa, el reconocimiento de la diversidad epistémica. Y otra cosa es reconocer que también hay condiciones de precariedad educativa, de educación formal, muy severos, ¿no? Y entonces que, por ejemplo, una amiga, ¿no?
le decía, ¿por qué crees que el presidente no habla náhuatl? Tú hablas náhuatl, pero ¿por qué crees que el presidente no? Y me decía, no, bueno, porque el náhuatl no es de aquí. Eso es un error, no es una epistemología distinta a la... Y ese es un error basado, o sea, que tiene que ver con una historia colonial educativa en la que los propios pueblos en algunos contextos no reconocen que son sus idiomas los que habitaron este territorio mucho antes que el español y cómo llegó el español y otros, etcétera. Pues es un ejemplo un poco tonto, pues, pero también la información tiene poder, ¿no? En ese sentido, de un lado y de otro. Pensamos que los procesos reflexivos se tienen que hacer desde buenas preguntas y esto implica ser muy cuidadosos con las preguntas que uno hace. Y desde la metodología propuesta por Paulo Freire de la pregunta generadora, que es algo que nos ha sido muy útil, es pensar en una pregunta que abra sentido y que permita conversación, discusión y transformación sin una idea preconcebida de la respuesta, y eso es muy difícil y pues, se podrá discutir, pero el cuidado en elaborar las preguntas nos hemos dado cuenta que es algo en términos metodológicos e incluso políticos muy importante. En esto que les decía sobre el asombro y la sorpresa, mucho de lo que hemos trabajado en torno a la cuestión identitaria y de arraigo territorial han sido procesos artísticos. Y acá es difícil luego comunicarlo porque pareciera, bueno, es que hacen murales y pintan y hay talleres de artes plásticas, no sé. Y todo eso puede ser cierto, pero pensamos el arte más bien como una disposición frente a la realidad, no como una técnica o un resultado concreto particular, sino como una forma de aproximarse al mundo desde eso, desde lo que podríamos pensar como descolocar la mirada, ¿no? Como volver a mirar de nuevo y encontrar cosas nuevas de un lado y de otro, pues. Y esa perspectiva artística, hemos encontrado ese nombre como que funciona, pues no sé si sea. Digamos que procuramos que esté subyacente no solo a talleres que de hecho sí son de cuestiones artísticas evidentes, como de muralismo comunitario, sino también a talleres vinculados o procesos vinculados a organización comunitaria, a producción agroecológica, a cocina, es como más bien una disposición frente a las cosas, ¿no? Y bueno, y también, en términos más concretos, trabajamos en la construcción de nuevas relaciones o en el impulso de nuevas relaciones con el territorio, pero desde el trabajo, desde el hacer y desde transformaciones materiales concretas, ¿no? Y dicho todo esto, pues tenemos 5 ejes de trabajo en el área socioambiental. La primera es transversal a todas las demás, porque como les decía, toda la propuesta de trabajo comunitario de esta reserva en la que trabajamos, sí es pensar que el territorio tiene que ser defendido y decidido por sus habitantes de forma autónoma, ¿no? Y que eso pasa por acompañar o impulsar o fortalecer procesos de organización comunitaria, ¿no? Y que tienen que ser los propios habitantes de un territorio quienes decidan sobre ese territorio y quienes decidan en procesos colectivos, por un lado, y de forma autónoma, recuperando lo que decía de Víctor Toledo, de tomar en sus manos los procesos que las afectan, ¿no? Y esto, pues les comentaba, que también pasa por procesos de reafirmación identitaria y territorial, ¿no? Entonces, bueno, el primer eje que tenemos es el de tejido social y organización comunitaria. Puse ahí los objetivos, ¿no? Pero no los voy a leer porque sería muy aburrido, pero les cuento un poco. El segundo tiene que ver, piensen también que el ámbito en el que yo expongo o exponemos el proyecto no suele ser académico, entonces necesitamos también formas de nombrar las cosas que sean comprensibles y decibles hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, el segundo es el proyecto de educación biocultural. Pensamos en la palabra sensibilización porque atañe al mundo de lo sensible, ¿no? Y ahí quisiera detenerme en los efectos nocivos del capitalismo. Algo que tenemos muy en cuenta o que nos parece fundamental en todo esto es cómo el capitalismo configura la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad y el deseo y la proyección de ideas de bienestar, de alegría, de amor, de un montón de cosas, ¿no? Y entonces trabajar en el ámbito de lo sensible nos parece fundamental, y les conté un poco ahora estrategias que hemos pensado y que han sido fértiles y también, bueno, no sé, como potentes, ¿no? Para pensar en el mundo de lo sensible. Pero bueno, eso es el segundo eje. Y en este eje, bueno, más bien, les voy a contar y ahorita les enseño los ejemplos concretos. En tercer lugar tenemos el eje de producción sustentable y agroecológica, que va dirigido tal cual a generar proyectos que permitan reproducir la vida en términos materiales también, ¿no? Es decir, es necesario también, en términos de las problemáticas socioambientales del territorio, pues generar procesos que mejoren las condiciones de vida
concretas. Y cuando digo generar, no es ir a generarles a esos otros alternativas para que las echen a andar y entonces las hagan, ¿no? Sino es pensar en detonar de manera conjunta alternativas desde los principios que les decía hace rato. Entonces, bueno, el cuarto es justo el eje de economía social y solidaria. Ese fue más reciente y es que muchos de los proyectos productivos que hemos acompañado o impulsado estaban orientados al autoconsumo, y ahí va eso, pero sin duda hay también necesidades económicas concretas, ¿no? Y entonces es un eje como que lo que busca es promover proyectos basados en el comercio justo y en la distribución del poder y de los recursos y en generar condiciones de mayor justicia social. Entonces, ahorita y por último, el último eje es el de diagnóstico y planificación territorial, pensando en que los procesos también de proyección, de relación de las comunidades con su territorio no van solo a la relación de una familia con su huerta o de una comunidad particular, sino que tienen que ser procesos mucho más amplios que generen, por un lado, redes de trabajo entre comunidades y proyectos y perspectiva de gestión del territorio a largo plazo, ¿no? Y entonces, son las 7:15, ¿verdad? Ay, muy bien, voy a acabar a las 7:30. Pues, como les decía, ¿no? Yo no, ahora que me invitó María Flor, además estaba muy nerviosa, tampoco quería que pareciera que esto es como que yo vengo a decirles, miren, encontramos la solución a todos estos problemas, así, como en esta misma actitud soberbia, sino que más bien esto que hemos impulsado desde hace ya varios años. En la cuestión de conservación, pues lleva más de 30 años en el territorio. La cuestión socioambiental la impulsamos en el 2014, hace 10 años. Es una apuesta de futuro, ¿no? Es una apuesta, es un intentar, es un poner las manos en un territorio y ver qué pasa y hacernos buenas preguntas o tratar de hacernos buenas preguntas para deconstruir como relaciones de poder que sí han determinado muchas de las violencias que viven las comunidades como las que compartimos un territorio como reserva. Nos parece que transformar estas formas de relación con el territorio en términos materiales, pero también afectivos y sensibles, son formas de resistencia en el marco de las crisis actuales que estamos viviendo. Por otro lado, ahorita se me olvidó el nombre, pero luego se los mando. No sé si les ha pasado alguna vez que han leído un texto y dicen, no, esto es algo que pensábamos así, ¿no? Nadie lo había dicho tan bien, ¿no? Así como que eso nos pasó hace poco con un texto de ecopolítica de un colectivo anónimo de indígenas de Canadá, que decían que la ecopolítica o que la defensa del territorio se tenía que hacer en territorios concretos, ¿no? Y es una apuesta que me pareció muy bella. Criticaban por un lado estos procesos ambientalistas a nivel global que parten de convencer a los gobiernos de que hagan cosas, ¿no? Decían eso es ponerle todo el poder a esos otros que han generado este caos. Y también criticaban durísimamente las decisiones individuales de no usar popotes o no comer y sí comer ciertas cosas o comprar ciertas cosas, y decía, nuestro poder no es únicamente del mercado, o sea, no puede ser que nuestro poder sea si compramos esto o esto otro, ¿no? Somos más que consumidores. Y entonces proponen nuestra propuesta de defensa territorial es comprometernos con territorios concretos, que conoces, que sabes cómo huelen, que sabes cómo cambian a lo largo del año, que sabes dónde acaba y dónde empieza, que sabes qué dinámicas tienen, que puedes reconocer por cómo suenan los animales que están ahí, que sabes quiénes son los humanos que los habitan, y plantarlos y defenderlos es una forma de ir defendiendo porciones de un mundo en crisis, ¿no? Y bueno, leyendo eso, estaba mucho mejor dicho, pues, pero es un poco la apuesta que tenemos en Coliche, ¿no? Pensar en, bueno, este es el territorio concreto y pequeñito en el que está anclado este esfuerzo de conservación hace décadas y en el que ahora estamos anclados con muchos otros grupos como que hemos ido acompañando y intercambiando, pues una propuesta de resistencia y de esperanza, y que no está terminada ni está resuelta, pero es esa decisión que les decía de poner las manos en un espacio, ¿no? También, por otro lado, dicho todo esto, nosotros encontramos como una forma de organización y concepción de recursos ser una asociación civil, ¿no? Y eso tiene muchísimas contradicciones y nos representa una angustia permanente, porque las asociaciones civiles, las ONG, desde mi punto de vista, son una de las peores cosas así que existen, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, es, digamos, la estrategia que hemos encontrado, y entonces las preguntas constantes es, bueno, ¿qué pasa con los recursos, no? O sea, por ejemplo, yo celebré muchísimo cuando el gobierno suspendió apoyos a organizaciones civiles, ¿no? Sí, me pareció fabuloso, siendo yo una afectada directa, porque no sabían que más de la mitad de las asociaciones civiles en México son católicas, por ejemplo.
Entonces, es loco que un Estado laico le dé dinero a una asociación católica para que vaya y haga proyectos de salud sexual que prohíben el aborto, o no sé, ¿no? O sea, es una contradicción. Y por otro lado, es privatizar recursos públicos. O sea, al final las asociaciones civiles son entes privados, somos entes privados. Entonces nosotros no usamos dinero público, ahora mismo no hay posibilidades, pero si las hubiera no nos parece ético, porque al final creemos que los recursos públicos tienen que ir dirigidos a las políticas públicas y a la atención directa de problemas en la realidad, y entonces es con dinero privado que podemos operar. Y entonces ahí entran otras mil contradicciones, ¿no? Porque resulta que la gente que tiene dinero suele ser gente horrible siempre. Y entonces, ¿qué tan contradictorio es o no aceptar dinero y de qué fuentes de financiamiento? Y qué tanto es una discusión narcisista de unos niños fresas de ay, no voy a aceptar porque qué feo y qué van a pensar de mí, o de hecho sí vale la pena ponerse esos límites o no, la congruencia, la acción política, hay que usar los recursos de donde sea para defender un territorio en riesgo o no, ¿no? Son preguntas que no sé, pero bueno, ahí vamos discutiéndolas. Y lo que sí hemos hecho, y eso ha sido muy grato, ha sido acompañar y fortalecer políticas públicas a nivel regional, ¿no? Ahí sí, desde la iniciativa privada. Entonces, por ejemplo, desde que empezó, somos un centro de formación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y hemos formado ya más de 32 jóvenes en temas de agroecología, organización comunitaria, acompañamiento de procesos colectivos, conservación ambiental y economía social y solidaria. Y entonces, bueno, existe esta política pública que está becando jóvenes de acá que no tienen ingresos para poder destinar tiempo a cosas que no les representen dinero inmediato. Entonces vamos a hacer un programa de formación muy potente, ¿no? Que tenga efectos en esta realidad. También, por ejemplo, hemos trabajado mucho de la mano con el programa de producción para el bienestar, que ha estado muy bueno. O sea, nos ha parecido que los grupos campesinos que ha como aglutinado, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que tienen el discurso y la discusión de la agroecología bien asentado como una forma de, decía un señor hace no tanto, si es que la agroecología es un movimiento social, ¿no? La defensa de la tierra, pero formas de trabajar la tierra que recuperen las prácticas ancestrales que no son nocivas y también aprendan nuevas prácticas y entonces mantengamos. Y por otro lado, por ejemplo, también coordinamos en los últimos 2 años el programa de ordenamiento ecológico territorial con recursos de CONACYT. Bueno, se financió todo el trabajo de la UAP, o sea, CONACYT financió a la UAP para hacer varios procesos de ordenamiento ecológico territorial en todo el país, y nosotros hicimos toda la coordinación a nivel territorial. Ahorita les cuento. Lo que les decía hace rato es un poco esto, en esta apuesta de futuro o en esta intentar. Creemos que no podemos perder de vista ni dar por sentado las violencias que implican la relación entre identidades diversas y de contextos diversos y las relaciones de poder que se reproducen ahí, ¿no? Y bueno, lo último, quizás es un poco cursi, pero lo creemos así fervientemente, que la esperanza es el motor de la acción, ¿no? O sea, la esperanza no como ilusión ingenua, sino como apuesta por la vida y por la defensa de la vida. Y pues les voy a enseñar en estos 10 minutos que me quedan, unas fotos y a contarles cosas así muy concretas como ejemplos de esto que les dije que queremos o que impulsamos. Términos de organización comunitaria, como les decía, es pues transversal a todos los procesos que impulsamos. Todos los procesos que impulsamos son colectivos y parten de generar espacios de diálogo, de escucha, de toma de decisiones colectivas y de asamblea, de modelos de asamblea para tomar decisiones a nivel micro y macro, ¿no? Entonces cualquier proyecto productivo tiene su comité, participan decisiones colectivas y bueno, todos los procesos parten de eso, incluso trabajando con niños y niñas en escuelas, ¿no? Pero bueno, solo traje una foto porque fuera mucha gente reunida y así. En términos de educación biocultural, que es lo que les hablaba de este trabajo con el mundo de las representaciones del mundo, de las identificaciones territoriales, hemos hecho muchas cosas de cartografía participativa, de representación colectiva del territorio, espacios de estudio colectivos, de intercambio de saberes, de creación conjunta de conocimiento en torno a temas generadores, muchos proyectos en escuelas, y además, esto también es emocionante, trabajamos desde hace mucho con toda la zona escolar de telesecundarias, que son 11 escuelas en el municipio, y con muchas primarias y secundarias que no son de esa zona escolar, y desde que se aprobó el nuevo plan educativo, y las escuelas empezaron a trabajar por proyecto interdisciplinario. Los maestros están muy contentos, al menos en este contexto, y entonces los proyectos que les proponemos ahora son curriculares.
Entonces ahora las escuelas buscan a Colibque para acompañar proyectos de impacto socioambiental que por currícula tienen que hacer obligatoriamente, y entonces hemos acompañado ahora ya varios proyectos distintos para no clavarme. Pero bueno, este es un taller de biodiversidad, este es el de Stencil, es un taller de Stencil con adolescentes y cadenas agroindustriales y de cadenas alimentarias. Este fue un taller de plantas medicinales, fue el primer taller que dimos hace mucho tiempo en la telesecundaria de Ocomantla, donde hicimos grabados de las plantas medicinales. Estos son varios talleres que hemos impulsado de representación, imagen y colonialismo, y medios de representación, y quién tiene el poder de representar a quién, ¿no? Y desde qué narrativas. Y también ha habido talleres de cine, talleres de fotografía desde estos temas. Es importante decirles que cuando yo les contaba que los talleres que echamos a andar son para repensar los procesos de identificación en un territorio, ¿cómo das ese taller? Si no es imponiendo una percepción, ¿no? Entonces realmente los talleres o las actividades son sobre temas específicos que están permeadas por esta mirada o por esta intención o por esta perspectiva, ¿no? Por eso les cuento talleres de fotografía o de cine o de plantas medicinales, porque son, digamos, pretextos temáticos para hablar de esto otro, porque tú no das un taller de revaloración de quién sabe qué no. Estos son algunos de los talleres de muralismo colectivo, que justo se formó un grupo de muralistas de Ocomantla que ahora autónomamente lleva a cabo proyectos de muralismo en su comunidad y en otras comunidades. Estos han sido algunos de los proyectos de biodiversidad y arte con niños y niñas, de diversidad lingüística y diversidad biológica también. Y una cosa fundamentalísima en este camino fue abrir la reserva colectiva. Y entonces muchos de los procesos formativos se dan en la reserva, se reciben grupos, y es entonces ya no solo un espacio de conservación e investigación, sino es un espacio educativo plural, múltiple y abierto a grupos de las comunidades vecinas. Esta es una de las generaciones de jóvenes construyendo el futuro, y están parados en el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla, que el Centro Comunitario es el proyecto que aglutina o que tiene su dimensión demostrativa de los proyectos productivos colectivos que hemos impulsado. Entonces es un espacio de la comunidad de Ocomantla construido en un terreno comunitario que en asamblea se decidió que se usara para este fin, y que gestionan las promotoras comunitarias, que son jóvenes que se formaron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con nosotros y ahora son las promotoras del centro comunitario. Y es un espacio que tiene un módulo de laboratorio campesino y huertos biointensivos de traspatio, un agrobosque demostrativo, un proyecto de producción de hongos setas comunitario con mujeres, que eso tiene todo un enfoque también ahí para enfrentar o para generar procesos de hacer frente, lo mismo que dije, de violencias económicas que viven mujeres que no tienen otras fuentes de ingresos. Tiene también un invernadero, tiene también un espacio de talleres, tiene también una cocina para transformación de materia prima y producción de alimentos procesados, una unidad de producción de biofertilizantes y compostas, un banco de semillas comunitario que ya tiene más de 100 especies y que busca recuperar las semillas nativas y propagarlas y reproducirlas y defenderlas. Y así, y esos jóvenes están en una de las escaleras del centro comunitario. En términos de producción sustentable y agroecología, pues eso. Hay un proyecto de red de huertos de traspatio para generar procesos de autoconsumo. Se han impulsado también proyectos colectivos de meliponicultura y aprovechamiento de abejas nativas en Aguijón. Nos hemos vinculado también con campesinos de estos programas federales que aglutinan a grupos de campesinos para hacer procesos de agroecología, y hemos ofrecido capacitación en agroecología y conservación. Esta de aquí es... No, es que lo estoy viendo aquí. Este es el banco de semillas comunitario, el centro comunitario, que tiene ya más de 100 especies de semillas, y esta es una producción de biofertilizante con caca, de bokashi. Este es también imágenes de la red de huertos de traspatio y del agrobosque demostrativo del centro. Estos son algunos proyectos de agricultura en escuelas, que por ejemplo en escuelas ya son las promotoras comunitarias quienes van y dan los talleres y resuelven con las maestras, y también ha habido talleres de ecotecnias como para hacer un uso más sostenible de los recursos, ¿no? Estas son las escaleras de los huertos, o sea, entre un nivel y otro hay huertos demostrativos, y los huertos se llaman Tutiluwa, que significa boa en totonaco, que las boas son una figura muy importante en la agricultura, ¿no? Son los entes que defienden y cuidan las semillas y el agua y la posible vida. Y esa casita de ahí es el meliponario demostrativo del centro. Entonces, bueno, el centro comunitario, como verán, es un espacio sobre todo de carácter demostrativo, o sea, lo que se puede producir en esas 5 camas de huertos pues no alimenta a nadie, es más bien un espacio de aprendizaje de agroecología. Las promotoras han
impulsado muy fuertemente la visita de escuelas locales a las que ellas les dan talleres gratuitos y recorridos por el espacio, y la idea es que el centro sea la dimensión demostrativa de estos proyectos que aglutinan redes ya de huertos de traspatio, de meliponicultores, en fin, que sí tienen objetivos más bien de transformación material, ¿no? En términos de economía social y solidaria, hace 3 días se cumplió un año de la consolidación de la primera cooperativa de jóvenes que se llama Quintiyat Canchanata, que significa Nuestra Tierra que Florece, que son jóvenes de Ocomantla, Cihuateotla y Aguaxintitla, son 6, 7, que pues justo muchas de ellas son las promotoras del centro comunitario, y es una apuesta de construcción de proyectos de vida, de alternativas de futuro en su lugar de origen. Y bueno, hemos acompañado la configuración de esta cooperativa, y actualmente la cooperativa se dedica a hacer procesos de acopio campesino en la región, desde esquemas de economía social y solidaria a precios justos, y entonces los campesinos venden mejor que nunca sus productos. Todo esto a una dimensión bien chiquitita, o sea, no se está resolviendo ningún problema económico grande. Pero bueno, hacen acopio campesino, mucho de ese producto lo venden en espacios de aquí en la Ciudad de México, más bien fresas, a un valor mucho más alto, y otra parte la transforman en el espacio de transformación de alimentos que se llama ETA, que es la cocina del centro comunitario, ya en productos terminados que se pueden vender también a un sobreprecio, ¿no? Y toda esta propuesta de la cooperativa, como les decía, el jengibre y el café son los 2 productos comerciales en la región más importantes, pero hay muchos intereses de miedo en torno al café y al jengibre, ¿no? Por ejemplo, hay un cerco, depende del presidente municipal, pero hay un cerco comercial, entonces solo algunas camionetas pueden entrar a copiar las toneladas así de jengibre y de café y a poner sus precios, ¿no? Por ejemplo, el café, el kilo, se estaba comprando a 5 pesos, 4.50 el año pasado, y hay que pensar que los dueños de parcelas chiquitas no tienen ingresos para pagarle a alguien, entonces hacen todo ellos. Los que no tienen parcelas se contratan como mano de obra, ¿no? Su cuerpo es lo que tienen como fuerza de trabajo para cortar café, y a los cortadores y cortadoras de café les pagan entre 50 centavos y 2 pesos el kilo de café, y todo lo que cortan lo tienen que lograr transportar en sus cuerpos, porque además es la sierra, ¿no? Entonces una señora de 50 años me decía, yo logro cargar 40 kilos, ¿no? Esos son 2 garrafones de agua, tengo que cargar uno solo, en la espalda, muchos kilómetros, y esos son 80 pesos, ¿no? Entonces los niveles de explotación vinculados al trabajo campesino son angustiantes. Y esto en términos de los productos comerciales. Todo lo demás que se produce en las huertas, ni siquiera muchos campesinos no lo recogen, porque es más esfuerzo y más, ¿no?, recoger las naranjas que se caen que venderlas, por lo que se las paga. Entonces la cooperativa lo que hace es acopiar todos esos otros productos secundarios de las huertas, también acompañando a su red de productores en procesos de transición agroecológica, en los que los apoyamos en todos esos talleres de transición agroecológica y de diversificación y recuperación de productos nativos, ancestrales, que se comían, mucho para autoconsumo, mucho para venta, en este modelo en el que entonces un campesino puede venderle 1 kilo de naranja a la cooperativa, en lo que vendería 10 kilos de naranja, y luego ellos lo hacen mermelada y nos lo venden a gente como nosotros, 100 veces más caro, ¿no? Pues aquí está muy bien. Entonces eso es un mercado fresa en la Condesa, por ejemplo. Ese de allá eso dijiste, es un mercado fresa en la Condesa. Sí, como de productos agropecuarios, fresa. Pues es de la vida real. Sí, en la Condesa. sí, en la colonia Condesa. Sí. Entonces, justo hemos apoyado, o sea, pensando en qué hacer con el poder, ¿no?, y los ejercicios de poder. Bueno, las redes, posibilidades, espacios que tenemos, integrantes de COLIC, que por muchos privilegios que tenemos, entonces es buscar generar espacios, abrir espacios para personas que de hecho no tienen esos privilegios. Entonces ahora la cooperativa vende sus productos en tiendas fresas. No, bueno, eso es un poco la tirada, pues en espacios donde puedan de hecho vender mucho más caro los productos procesados, para que entonces haya ingresos para que sostengan a las jóvenes que trabajan en la cooperativa y que puedan pagarle a los campesinos a precios justos lo que producen, ¿no?, generando valor agregado. Este es el centro comunitario, no sé por qué lo puse ahí. Ah, sí, ya me acordé, porque las promotoras, hablo de ellas con mucho cariño y mucha admiración, porque es impresionante la verdad lo que han logrado. También son talleristas, ¿sí? Y entonces varias de ellas no terminaron la primaria o la secundaria, pero ya son talleristas súper experimentadas, porque de hecho son campesinas, son más mujeres que hombres, y entonces también dan talleres y ofrecen y venden talleres también, no en su comunidad, ahí es gratuito, pero sí en contextos como la Ciudad de México. Entonces bueno, estos son algunos, este es la feria de maíz que hubo en el Zócalo, que las invitaron, fueron sus mejores ventas de la vida, y este es su logo, que es otra vez la Joquilúa, la boa, y su marca se llama Cushan, que significa corazón en totonaco.
Síganlas en redes, luego les paso ahí va. Y también en términos de economía social y solidaria, otro proyecto que impulsamos es la del grupo de ahorro, que también se llama Juntiluga, pero bueno, pues eso lo decidieron, o sea, si les gustan mucho las boas, que es un grupo de ahorro y préstamo comunitario, y que eso es algo muy interesante porque de lo que va es, ay, ya me acuerdo, bueno, sí, voy a ponerme. Como saben, una de las formas así de opresión más salvajes que viven las comunidades rurales es en Coppel y Electra y estos préstamos como pasados de lanza en donde les cobran hasta más del 200% de interés, ¿no? Por préstamos muy chicos, son los únicos que le prestan a los pobres, ¿no? Entonces, el grupo de ahorro Juntiluga, de lo que va es que es un grupo de ahorro comunitario y de préstamos comunitarios que cobra el 5% de interés o el 3% si es por caso de enfermedad o de cuestiones de maternidad. Bueno, no sé, ahí lo definieron. Y esos intereses se reparten de manera equitativa, no igual, pero sí equitativa entre las integrantes del grupo de ahorro, y además también fortalece la organización comunitaria porque son integrantes de la comunidad del comité, quien presta, quien maneja los recursos y así, y es también una forma pues, de hacer frente a procesos de violencia. Pero bueno, y por último, ya con esto voy a acabar ahora sí, es que ahora sí ya me colgué. En términos de diagnóstico y planificación territorial, pues les contaba que en los últimos 2 años coordinamos el programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio, ¿no? Y eso fue súper emocionante y además en términos de, es lo de menos, pero de nuestras propias angustias como organización, nos situó de una forma distinta en el territorio que ahorita les cuento. El ordenamiento territorial, les digo, es un proyecto que impulsó CONACYT para todo el país, no para todos los municipios del país, para municipios en todo el país. Y en el caso de la Sierra Norte lo coordinó la UAP, el CESDER y no me acuerdo qué otra organización. Y a nosotros nos invitaron a coordinar el territorio, que fue muchísimo trabajo. Entonces, lo que hicimos fue, durante unos meses, el primer año de trabajo, pero fueron solo 2 meses de trabajo, hicimos procesos de diagnóstico participativos en todas las regiones del municipio. Hicimos 8 mesas de trabajo para hacer procesos de diagnóstico en torno a ejes particulares y poder tener un diagnóstico integrado del municipio, ¿no? Integrado porque es tanto lo que se hizo a nivel participativo y comunitario como a partir de investigación documental y de caracterización de expertos que saben de cosas hídricas y así, entonces hizo un diagnóstico integrado. Con base en ese diagnóstico entonces se hizo esta zonificación de áreas de atención territorial, se llaman zonas de atención territorial, ZATS. Y además de las zonas de atención territorial se identificaron unidades de gestión ambiental, que esa es otra categoría dentro del mismo municipio, ¿no? Entonces, eso se hizo el primer año, se hizo todo el levantamiento cartográfico que fue así un trabajo monumental, o sea, imagínense poder definir dónde hay selvas, dónde hay bosques, qué nivel de conservación, qué se siembra, así en todo el municipio. Y también consideren que somos súper pocos personas, es muy chiquito, pero bueno, se logró y se hizo. Y al tiempo que se hicieron estas primeras mesas, se fue conformando el comité del ordenamiento territorial con representaciones territoriales, es decir, de las comunidades involucradas. Y surgió bueno, y luego, con base en el modelo de ordenamiento de Cuetzalan, hicimos toda una revisión de los criterios de regulación ambiental y entonces se reacondicionaron, se repensaron, según el contexto, ¿no? El diagnóstico que se había hecho, y entonces se asignan criterios de regulación ambiental diferenciados para las diferentes zonas de atención territorial y para las diferentes unidades de gestión ambiental. Entonces, por ejemplo, una unidad de gestión ambiental que está en una zona de atención territorial es de conservación, que es la categoría más restrictiva. Esta zonificación la hicimos de manera participativa, se fue lo loco. Y entonces en las zonas de conservación no se puede cazar, no se puede pescar, no se puede usar la fauna, no se puede tocar el ecosistema. Pero en las zonas de aprovechamiento sustentable sí, pero con unas condiciones, que solo sean habitantes del territorio, por ejemplo, que se haga, si se va a cazar, que solo sea para autoconsumo, no para venta, y que se haga solo en época de veda y que no sé qué, y así. Entonces fueron 120 criterios de regulación de cuestiones agrícolas, de cacería, de pesca, y así mucho. Y luego, en la segunda ronda, hicimos talleres para discutir esos criterios, ¿no? Y ese fue un ejercicio muy interesante también de traducción de esos mismos criterios y de discusión de su pertinencia y de asignación territorial de todos esos criterios. Fue un trabajo muy largo, se trabajó con todas las comunidades del municipio y pues se tuvo al final un modelo de ordenamiento ecológico territorial que tiene criterios de regulación internos al municipio, o sea, es decir, las comunidades del municipio no pueden cazar en cualquier lado y si cazan tiene que ser bajo estos reglas y de hecho hay cosas que ya no se permiten porque se decidió que eso no y así. Para esto es importante decir que todo no puede sobrepasar las leyes federales, o sea, no podían, no sé, votar a favor de que hubiera pena de muerte o algo así, obviamente,
pero también protege al territorio de intereses externos. Entonces, por ejemplo, se prohibió la minería en el municipio, cualquier forma de minería, cualquier forma de fracking, cualquier proceso de turismo expansivo. Se acordó que cualquier proceso de turismo tiene que dejar más del 60% de los recursos, de cualquier tipo de turismo, en los habitantes locales o ser propiedad de los habitantes locales. Cualquier proyecto de investigación del tipo que sea se tiene que aprobar en el comité del norte, así. Cosas muy emocionantes, ahí sí de gestión territorial, y voy a regresar al inicio de la plática de que una comunidad tome y recupere los procesos que la afectan, y eso para proyectar su futuro, ¿no? De forma autónoma. Y entonces entre esas mesas y estas otras, pues se sacaron también representantes sectoriales, ¿no? Del sector agrícola, ganadero, ¿verdad? Y se conformó entonces el COELCI, que es el Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zihuatanejo. Y fueron 102 personas, fue altísima la participación, y el COELCI es la asamblea que le da seguimiento, bueno, primero que votó, que avaló el modelo, el ordenamiento que se presentó, que le da seguimiento, y del COELCI como estructuras organizativas se eligieron a representantes territoriales y sectoriales, que es un grupo de 19 personas, que es el órgano ejecutivo, que se dedica a dar seguimiento al cumplimiento de los criterios de regulación, y el órgano técnico, que es otro grupo de expertos que lo que hacen es avalar o no proyectos, dar concesiones o no, bueno, no sé si concesiones, pues, pero permitir o no cosas, hacer estudios de impacto ambiental, proponer expertos que puedan ir a realizar análisis de cosas particulares y así. Y algo que es muy, muy potente es que en este grupo de expertos hay gente que no sabe leer y escribir, por supuesto, porque son expertos en otras cosas, o hay mamás porque son expertas en la crianza, o hay, bueno, muchas otras cosas, como son las mamás sabemos otras cosas también, o hay jóvenes, hay una niña de 13 años, por ejemplo, y entonces es pensar en la interculturalidad y la interdisciplina de forma profunda, no solo como que haya de biología y de matemáticas y de filosofía. Entonces es muy emocionante. Entonces ya eso se aprobó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Zihuatanejo es uno de los municipios que tiene un ordenamiento participativo. Y Colige, como representantes sectoriales, estamos representados, uno de nosotros, uno de la organización está en el órgano ejecutivo. Y entonces eso, les decía, nos colocó de otra forma a nivel territorial, pero entonces somos un agente del territorio, como los ganaderos son un agente del territorio, con una agenda, con intereses particulares, y es a partir de esta pirámide de organización que entonces ya echamos a andar los proyectos, y todos los proyectos que impulsamos ahora responden a las estrategias que se derivaron del cumplimiento de los criterios de regulación del ordenamiento. Entonces, digamos, el trabajo de Colige responde a que se cumplan esos procesos que se decidieron de manera colectiva, y somos un agente más del territorio, ¿no? en conversación, pues. Y ella es Beatriz, la presidenta del ordenamiento territorial de Zihuatanejo. Y ya, muchas gracias. Ya, yo quería acabar media hora, hacia 7:30, pero bueno, fueron 10 minutos más. Pues, ¿respondo o que haya más preguntas? No respondes porque no se animan todavía. Ah, muy bien. Es súper frágil y eso es muy angustiante, ¿no? O sea, como que además es misterioso qué cosas van pasando que afectan a la biodiversidad, y lo que es muy fuerte de las relaciones ecosistémicas y el equilibrio ambiental es que no, o sea, los ecosistemas no son solo seres vivos, como, ay, que no se acaben las nutrias, ¿no? Sino son las relaciones que establecen los seres vivos entre sí, y esas son relaciones que no se pueden construir luego, o sea, son procesos de coevolución milenarios, ¿no? Entonces, si una especie desaparece, no solo es triste porque nos gustaba mucho los tucanes o yo no sé, sino es cómo está implicado en un entramado de relaciones que dependen de esa especie y que la mayoría ni siquiera las conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho de lo que nos importa o de trabajar con la recuperación de agrobiodiversidad y de sistemas tradicionales de siembra y así, no solo es por nostalgia, ¿no? Sino porque de hecho las especies útiles para el humano que ancestralmente estaban ahí tienen una serie de relaciones ecosistémicas creadas pues, en milenios que otra especie no tiene. Entonces de pronto dicen, bueno, pero los liches se dan muy bien aquí, son muy ricos y producen bien, y todo bien con los liches, pero de hecho no sabes si hay polinizadores asociados o no, ¿no? Todo el entramado que también es bastante desconocido, por más que estudiemos cosas, ¿no? Entonces es muy frágil. Y también, pues, algo que sí es muy doloroso es, en mi tiempo de vida, que pues crecía ya, la cantidad de especies, de cantidad de densidad de poblaciones de animales ha disminuido así drásticamente, ¿no? Eso es muy fuerte. Es muy frágil. Esto de la toma de control de las asambleas populares y demás, como esta región
que la Sierra Norte de Puebla realmente no participó en procesos de defensa del territorio sobre todo durante la reforma energética de Peña Nieto, que ve que Puebla fue 2 años seguidos Puebla fue el lugar del mundo con más desaparecidos y presos políticos por motivos ambientales, ¿no? O sea, Moreno Valle y Peña Nieto y así. Esta zona realmente no participó de esos procesos de resistencia porque no hubo un proyecto de minería ahí mero, ¿no? Y por todo lo que les conté. Entonces, siendo, desde mi punto de vista, es una zona como muy poco atendida por el Estado, para bien y para mal, ¿no? Entonces hay pocos intereses ahí, macro, ¿no? O sea, a nivel local, pues claro que está en el municipio y demás. Cuando fue la asamblea de aprobación del ordenamiento, había mucho temor de los integrantes de la Universidad de Puebla de que se infiltrara gente para boicotearlo. Y pues no pasó, ¿no? O sea, más bien creemos que lo que pasó es que fue mucha gente y entonces el presidente municipal pues, más bien se sacó de onda, entonces firmó y aprobó el ordenamiento. Cuando el ordenamiento la mayoría de los lineamientos y criterios de regulación depende de que él haga bien su trabajo, digamos, pero él lo firmó. Entonces, bueno, y hay también un órgano de exigibilidad, o sea, porque el tema, por ejemplo, de los drenajes que van al río, pues eso no es voluntad popular, o sea, cómo haces un proceso, una red de drenajes sensata, pues eso depende del Estado, al menos ahora, ¿no? Pero sí, sin duda, o sea, el ordenamiento territorial es un ejemplo de que, no sé en otros contextos, pero en este, por ejemplo, sí es el Estado legitimando la organización, en tanto fue con recursos públicos y tiene un aval estatal del Estado mexicano, no del Estado de Puebla, ¿no? Yo no sé si eso en términos absolutos esté bien o esté mal, es una ventana de oportunidad que nos pareció muy importante tomar y que propició cosas, ¿no? Pero no dudo que en otros contextos sea mucho más evidente cómo se toma el control de los procesos organizativos para fines del Estado, no lo dudo. Acá no ha pasado, no ha sido evidente. Y de los programas gubernamentales, pues nos hemos vinculado con Producción para el Bienestar y con Sembrando Vida. Producción para el Bienestar nos ha parecido como más... Bueno, es que, a ver ya, mi lectura resumida es que creo yo que son muy buenas iniciativas, de hecho varias están pensadas desde la experiencia de la Tosepan, de Cuetzalan. Creo que hay problemas en su ejecución como política pública porque dependen demasiado de quienes operan el programa, de la voluntad o de la expertise o de la flojera de quienes están a cargo a nivel regional. De eso depende demasiado, ¿no? Cosa que es un error en una política pública. En términos de Sembrando Vida, un efecto nocivo ha sido que como solo pueden entrar en el programa proyectos de huertas, ¿no? Entonces la gente tumba la selva para poder entrar al programa. Y ahí como que algo que hemos visto es que no hay ningún tipo de política pública que beneficie a gente que solo ha conservado la naturaleza, por la razón sea, ¿no? Y creemos que esa es una deuda importante. También es cierto que Sembrando Vida sí ha cambiado las lógicas en torno a la valoración del trabajo campesino, porque ahora es redituable. Y entonces ahora es la primera vez que hay jóvenes activando las huertas de sus abuelos. Entonces diría que es ambivalente y complejo y que sí yo sí creo que es un espacio de oportunidad para acompañar que pasen cosas chidas. Perdón, me he visto formular. Sí, pues mil gracias, Ana Paula. Realmente es un proyecto, por lo que dices, muy complejo y que te fuiste de volada. Entonces sería como padre poderte oír todo más, con más calma. Nos quedaremos aquí como 3 años. Y tengo algunas dudas, muchas dudas, pero solo te voy a preguntar algunos detallitos. En relación con lo del ordenamiento territorial, lo que decidieron las comunidades es, a partir del ordenamiento, es vinculante desde el punto de vista jurídico, es decir, que el Estado lo avala. Sí, y eso es así espectacular, porque no solo el Estado o sea, es jurídicamente vinculante, está sustentado en leyes nacionales e internacionales que México dijo que sí también, pero digamos que tiene una cosa tangible mucho más cercana a las personas, ¿no? O sea, es decir, en la ley, en la NOM de biodiversidad y así, pues no puedes cazar jaguares, no sé, pero decidirlo a nivel colectivo en asambleas en corto y nombrarlo así, que esté en el ordenamiento, hace que sea todo más accesible y enunciado en los propios términos de las comunidades, ¿no? Y no solo es vinculante legalmente porque refiere a leyes que de hecho existen en México, sino porque también a partir de la OIT
de pueblos indígenas también está avalado por el tema de usos y costumbres. Y entonces no solo es vinculante legalmente ahorita, sino que en teoría, si hay cambio gubernamental y entonces cambian leyes y esto se decide a nivel comunitario, en teoría tiene permanencia en el tiempo. Entonces, o sea, hablaba los de la UAP, ¿no? Que traen, como que han liderado estos procesos, decían, es la posibilidad de que una comunidad decida ahora que no quiere su territorio o algo para siempre. Digo, para siempre es muy, pero sí es muy importante. Y otra cosita, estoy seleccionando. Hablaste de prácticas de campo y de grupos que van y visitan, ¿no? ¿La gente, los alumnos de Wiki han ido? No, nunca hemos impulsado una visita, ¿no? Pero tenemos ese pendiente. O sea, nosotros, como lo de las prácticas de campo empezó como una estrategia específicamente de procuración de fondos, es un proyecto muy elitista en este momento, porque lo que buscamos son escuelas privadas que puedan pagar caras las prácticas de campo para hacer cosas, sobre todo de prácticas de campo de biología dentro de la reserva, y que entonces eso permita tener fondos para hacer todo lo demás y que no cueste. Entonces, por ejemplo, lo pensábamos como una redistribución de la riqueza, ¿no? O sea, si cobras carísima, bueno, no sé si carísima, pero si cobras una práctica de campo a chicos privilegiados de la Ciudad de México, entonces puedes hacer un montón de visitas gratuitas a la reserva, procesos de educación ambiental y tal, sin cobrar. Pero recientemente estamos dándole un poco más de punch al área de oferta educativa y que no solo sea una estrategia de conseguir recursos, sino tomándonos más en serio el objetivo de educación ambiental y de tender lazos, ¿no? o vinculaciones, y justo una de las cosas es hacer prácticas de campo con otro carácter, ¿no? Que no solo sea lucrativo, pues. Pero pues oye, y en relación con lo que le respondías al compañero, hablando con nombre propio, me parece que no ha tenido broncas ni con morenistas, ni con priistas, ni nada por el estilo. ¿Qué es? El proyecto, o sea, no ha tenido, porque en el otro proyecto de la Sierra Norte, de Silvia del Señor, pues ahí sí se han enfrentado con morenistas, con priistas, con todo tipo de ismos, e incluso con fuerzas organizadas, de delincuencia organizada, ¿no? Entonces se las han visto muy difíciles. Y por lo que veo, ahí en Coquique no ha pasado eso, ¿no? No, pero yo creo que porque no son proyectos comparables. O sea, el proyecto que ha liderado Silvia es un proyecto de resistencia popular masivo. No es una ONG privada chiquita haciendo unas cosas, digo, sin minimizar el esfuerzo y el trabajo, pero sí creo que es como poner en su justa dimensión, ¿no? O sea, los procesos de resistencia que han generado en esa región de la Sierra Norte de Puebla. Hay que pedirles que le bajen, ¿no? Sí, sí, por favor. Gracias, perdón. No, si yo se puedo gritar. No, es broma. O sea, sí creo que los procesos de resistencia popular de la Sierra Norte de Puebla, de los que participa Silvia Villaseñor, están disputando el poder de forma mucho más contundente. Y sí creo que son mucho más problemáticos para los poderes establecidos que el proyecto de Colige. O sea, yo creo que sí es una apuesta política, pero mucho más humilde en términos como de amplitud, por un lado, y también aparentemente tampoco está poniendo en riesgo un poder establecido de manera fáctica y de manera frontal, ¿no? O sea, nadie piensa, ay, están haciendo vueltos de transporte, están dando talleres de no sé qué, ¿no? Y lo primero que sí pasó así ya más masivo fue el ordenamiento territorial, y ahí sí hubo una resistencia del presidente municipal. ¿De dónde es el presidente municipal? De una comunidad de ahí. ¿Pero no tiene partido? Bueno, fue de Movimiento Ciudadano, luego fue fue del PRI, luego Movimiento Ciudadano, y ahora su mamá, a la que puso, es de Morena. Ah, bueno. Sí, no, como la cuestión partidista no. Porque es chapulín. Sí, no. Como que ni siquiera sé de qué, o sea. Sí, a nivel local el tema de los partidos es así, tristísimo. Okay. Pero pues también por eso, porque sí, de verdad no es un proyecto que en este momento esté poniendo en riesgo el orden establecido a nivel macro. La verdad. Ok, gracias, compañera. Justo con lo que mencionas con la oferta educativa es gran parte de mi gran dilema con todo esto que se hace en cuanto a comunidades dependiendo del ecosistema.
O sea, bueno, independientemente de mi pregunta de cómo se van a alimentar las personas en las ciudades en las que no se puede cultivar, o casi nada, tomando en cuenta todo lo que se puede, digamos, como toda esa gente que se puede, si no educar, por lo menos como concientizar el hecho de que pues a una acción, por más mínima que sea, puede venir una reacción como pequeña o mucho más grande, tipo el envenenamiento de los peces y todo lo que conlleva como alrededor. Pero en la comunidad entiendo que no solo en esa, sino en muchas comunidades que se están como yendo a la autosustentabilidad, pues igual funciona o no funciona si entra la política o no. Creo que ahora sí que, como dices tú, se van organizando, pero mi gran problema, por ejemplo ahorita que mencionabas esto, ¿no? Van con estos grupos de personas que pueden pagar cierta cantidad por el acceso a la información, a los materiales, a la producción, a lo que sea, ¿no? Y para mí está perfecto, ¿no? Pero mi duda siempre viene en, por ejemplo, la población general. Si yo no tengo para irme a Puebla, si yo no tengo para comprarle su mermelada, si yo no tengo para cultivar mis propias tomates en mi casa por X circunstancia, en este caso, no sé si solo no lo mencionaste o no se esté haciendo o se esté planteando, ¿cómo llevarían esta idea no solo del cuidado ecológico, sino también de la transformación de el consumo, o sea, lo que yo quiero consumir para no estar todo el tiempo deseando lo que se está produciendo en no sé dónde, todo el día, todos los días, y otro, o sea, se están metiendo como esta parte del cambio del consumo, no solo para cuidar la ecología, sino para uno mismo. Esta idea de que no quieras las cosas que no se pueden tener todo el año, o no quieras ciertos animales que se obtienen de tal forma o tal otra forma. Entonces, eso por un lado. ¿Y cómo ayudarían a las ciudades, o cómo están ayudando a estas ciudades o a estos grupos poblacionales bastante numerosos que literal no pueden hacer ese tipo de producción? O sea, no tenemos a dónde irnos al cerro a hacer una huerta. Y digo, yo vivo en Xochimilco, ¿no? Y puede, y aún así es difícil porque yo estoy en la parte, digamos, muy habitacional, estoy cerca del centro, ¿no? Entonces, es complicado, pero pues para mí es muy fácil igual ir a un mercado y pues ir con los productores locales que quedan cerca, ¿no? Pero pues si me muevo al centro ya no es tan fácil. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues no se está haciendo nada ahí en eso, no se está pensando en eso, ni está, o sea, Colil que no está generando ninguna alternativa para los problemas urbanos de precariedad de las ciudades. Esa es la verdad. Yo ahí creo que, no es que lo diga con orgullo, pues, o sea, sí creo que vivimos en un mundo de problemas múltiples y multifacéticos y como abrumadores, ¿no? Y esto que les comentaba de la defensa del territorio concreto, cuando digo territorio concreto, también pueden ser territorios como compartidos virtualmente, pues, ¿no? O sea, bueno, en fin. Pero sí, al menos Colil, que por las dimensiones que tiene como organización, no puede atender estos otros problemas, o no ahora, no está en sus objetivos. Más bien hemos tratado, en términos del elitismo que está asociado a la agroecología actualmente, que creo que es así abrumador, ¿no? O sea, de pronto ser agroecológico es tener muchísimo dinero. Ahí, en términos de la comunidad con la que trabajamos, hay una diferencia entre la producción para el autoconsumo, los procesos de comercio internos de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, las señoras que producen setas, como se las piden, ni siquiera las transforman, las venden ahí con sus vecinas a otros precios que las podrían vender aquí en la ciudad, pero porque así funciona y ya, ¿no? Y luego están estos otros proyectos que sacan productos transformados a otro precio del que los venden en su propia comunidad, aquí en la ciudad, en espacios sí elitistas, ¿no? Para mí es una contradicción en general, ¿no? Que los procesos de agroecología estén ligados a la desigualdad social, ¿no? Yo no he encontrado una solución en este proyecto concreto específico, pero creo que hay proyectos que sí lo buscan, ¿no? Hay un montón de, por ejemplo, cooperativas de consumo en la Ciudad de México que lo que están haciendo sí es vincular
a grupos de personas de aquí con productores no tan lejanos, por ejemplo de las chinampas, y entonces tener cooperativas de consumo responsable, no es el proyecto en el que yo estoy, creo que es súper valioso. Y algo que hemos procurado es, por ejemplo, que las chicas de la cooperativa que hacen acopio campesino se vinculen también a estas redes de circuitos cortos de comercialización, Entonces yo les ponía un poco para hacerme chistosa al lado de la tienda de la Roma y así, pero también, por ejemplo, venden en los mercados alternativos de Tlalpan y Xochimilco, o en circuitos cortos de comercialización de una organización que se llama Arca Tierra, y es muy loco que aún pagándoles a los productores mucho más, ganando ellas una parte y desplazándose, es mucho más barato que ir al súper, por ejemplo. Sigue siendo una oferta más barata que ir a... Y mejor el producto. Y mejor el producto, y sin intermediarios, y directo, y en fin, Entonces, no estoy segura de haber respondido a tus preguntas, pero sí creo que hay pues, muchas deudas, no de este proyecto, sino en general, de crisis y problemas que vivimos, y lo que es un hecho es que también hay que reconocer con humildad los alcances de una cosa que impulsas, cuáles son sus alcances, sus objetivos y sus posibilidades, Y ahí sí, en términos de lo de la oferta educativa, que considero que es elitista, porque era solo una estrategia de procuración de fondos en un momento, O sea, primero iba a ser solo ecoturismo, así, y odiamos el turismo y así, entonces fue como, bueno, podemos además hacer conferencias, y entonces que sea educación ambiental, que paguen por eso, y que eso entonces genere procesos gratuitos de otras cosas. Justo lo que decía Mariflor, ahora estamos tratando de tender redes, más que prácticas de campo, redes con la licenciatura de Desarrollo y Gestión. Ahora tenemos el servicio social aquí en la facultad abierto, y hay muchos estudiantes que han hecho servicio social en Colí, que son otras formas de colaboración que hacer una práctica de campo, Siento que no te respondí mucho, pero bueno. No, sí, pues es una idea, es que más bien tenía esa duda porque sí noto su injerencia en las ciudades, y estoy completamente de acuerdo con que sea de hecho una forma viable de obtener fondos, porque eso se tiene que hacer. Pero sí mi duda sí venía como de, bueno, están pensando como el consumo interno en su población, el consumo interno en las sociedades privilegiadas, y ahora sí que todos los que estaban allá en medio, pues... No, sí. Ajá, digo, por eso era mi duda, pero por ejemplo, cuando me dices están en distintos lugares, mercados alternativos y eso, pues supongo que les pueden tocar la información en internet. Sí. Entonces ya es mucho más fácil, pero igual ya esa información tengo acceso yo que vengo a esta clase. Claro. Y es una forma de privilegio. Sí. Y la gente allá afuera ni idea. No, sí. A eso es a lo que, esa era como mi duda, pero la verdad sí me respondiste, porque sí entiendo que es una comunidad muy pequeña, pero las clases han sido... Sí. Gracias. Yo quisiera comentar algo, porque me parece que Ana Paula fue relativamente modesta, digamos, como que no nos habló, y seguramente con razón, de todo lo que han transformado, es decir, como que nos habló de las cosas ya dadas, los fait accompli, digamos, lo que ya está hecho, cómo están las cosas ahora, etc. Yo tuve la suerte de conocer, de saber, no conocer, de saber de este proyecto cuando estaba apenas pensándose, cuando se estaba gestando así en la cabeza. Y fui conociendo durante poco tiempo, quizá por 3 o 4 años, ciertas cosas de cómo se enfrentaban a ciertos problemas que son realmente indescriptibles por la complejidad y la dureza, la violencia que se gestaba internamente en esa comunidad, como dice Ana Paula, pues muy chiquita, pero realmente yo lo recuerdo, a lo mejor Ana Paula me dice que exagero, pero eran odiadores, todos se odiaban entre sí, los jóvenes a los viejos, los jóvenes entre sí, los hombres a las mujeres a los hombres. A la señora Petra la despreciaban los de su misma comunidad, y yo recuerdo todo lo que Ana Paula tenía que hacer para, no ella, porque además se llevó a un grupo de estudiantes de desarrollo y gestión y de otros lados
para que todos juntos formaran un equipo importante de trabajo, pero de una disciplina brutal, que iban cada fin de semana, cada quien con sus especialidades, ¿no? Ahí a hacer de todo, desde carpintería, cosecha, talleres de música, y bla, bla, bla. Bueno, y así sucesivamente, hasta el punto de que a la señora Petra hoy, ya es una señora respetada por todos, y todo lo que tuvieron que trabajar para cada cosa de esas, bueno, a mí me parece que realmente es muy interesante, muy importante, porque uno piensa, ¿no?, de que uno, como decía Ana Paula, pues no es cosa de llegar y hacer, decir, no, hay que enfrentarse, como dijo, que me gustó mucho, las identidades como están formadas, hay que desidentificarse, ¿no? La gente se tiene que desidentificar, y un proceso de desidentificación, para ponernos un poco teóricos, digamos, que es mi vicio, los procesos de desidentificación son más complejos que los de identificación. Entonces, eso que dice que es muy chiquito, muy poquito, es un proceso, fue un proceso, ya ha sido un proceso de desidentificación, y al mismo tiempo simultáneamente de reidentificación. Entonces, todo eso es una cosa sumamente compleja, que a mí me parece que todas estas gentes que han ido allá, que conocen Coyhaique, y así como Ana Paula, pues hay un grupo que yo sepa más o menos amplio, que ahora ya es un grupo con gente de allá y también de los otros ex académicos o académicos que han estado, todos ellos de alguna manera lo difunden también por distintos lados, ¿no? Así como Ana Paula vino ahora a platicar con nosotros, pues todos ellos van y difunden, y yo sí creo que se quedan como semillas, ¿no? Semillas para todos nosotros de, pues bueno, de ver cuándo empezamos a hacer algo así. Bueno, pues es lo que quería decir, no sé si hay otra. Sí, por favor. Perdón. Dos cosas. Bueno, gracias, estuvo padrísimo. La segunda es, voy a hacer el vato, perdona. ¿Vas qué? Voy a hacer ese vato blanco. Ajá, pero sí. Ahorita que decías esto del 69 de la OIT, del artículo 69 de la OIT, es una de las reformas que quedó como muy en el congelador mediático por la reforma judicial. Sí hay una reforma constitucional, algo constitucional que ampara esa firma del 69. Entonces era como un poquito complementar lo que dices, Mariflor. Sí es algo que trasciende el gobierno de ahorita, pues ya es constitucional. Y la tercera es, ¿cómo se aventaron? Es que esto del Coelsi con 119 personas es una chulada. Sí. O sea, de verdad está todo. Sí. Yo llevo muchos años metida en el programa de ordenamiento territorial para un municipio nuevo, ¿no? En San Quintín. Hicimos el municipio y estamos haciendo el programa. Hemos tenido asambleas en las que llevan 2 personas. Sí. Y bueno, o sea, no es lo mismo ir de el Meridiano Sur a, no sé, el Valle de Santo Tomás, o sea, es un desmadre. Entonces, esto de Coelsi se me hace una turbochulada que no entiendo, o sea, ya sé que son muchos años, ¿no? Pero, no sé, tener en la asamblea y dentro del consejo a una niña de 13 años y a una mamá y al líder de cierta colonia, ella, ¿cómo llegas a eso? Bueno, primero gracias por decir eso. Creo que o sea, tampoco han sido tantos años. O sea, cuando todo este proceso que dice Mariflor, en donde sí, pues yo personalmente, por haber crecido en la reserva, hice un grupo de trabajo de mis amigos y mi novio, que ahora es mi esposo, como bueno, vamos a hacer esto, vamos a pensar esto entre todos desde distintos lugares y tal. Eso fue en el 2017, o sea, hace 8 años, y luego ha pasado todo esto en 8 años, ¿no? Y yo creo que parte de lo que ha permitido que las cosas crezcan mucho y muy rápido ha sido que sí ha sido mucha insistencia y mucho estar ahí, ¿no? O sea, ahora para el ordenamiento territorial, de verdad, fuimos a cada casa del municipio, fue agotador, fue extenuante, o sea, fue demasiado, ¿no? Ir a cada casa y además tener equipo de allá que también hable totonaco y náhuatl, ¿no? Bien. Y entonces traducir el ordenamiento a otro idioma y a otra idea del mundo y a otra cosmovisión y darte un tiempo con cada persona para explicarlo. O sea, fue sobre todo tiempo, ¿no? Tiempo y insistencia, ¿no?
Y también creo que algo que fue fundamental fue como la vinculación como con estructuras importantes, por ejemplo las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas pues tienen un papel ahí complejo, pero sí son un referente, o sea, a nivel comunitario es un lugar de poder, ¿no? O sea, porque es del Estado, porque los maestros, porque ahí está el conocimiento y tal. Pero entonces trabajar con las escuelas también como red de difusión, con las madres de familia, como lugar de reivindicación y legitimación de los procesos, fue súper importante, ¿no? O sea, de hecho ahora, no les conté, pero parte de lo que se hizo durante el ordenamiento fueron foros temáticos sobre las principales problemáticas identificadas, y ahora en 2 semanas, bueno, no, el 6 de diciembre, es el foro de fauna silvestre, y lo estamos haciendo en colaboración con una telesecundaria, que es la anfitriona. Entonces eso también permite como difusión y organización como particular, ¿no? Y lo mismo con otros grupos organizados, emanados de, por ejemplo, sí, de programas gubernamentales. Y también pensaría, pero pues no sé, pero que es una zona que ha estado tan abandonada que de pronto ver que las cosas de hecho sí pasaban fue un motivo de mucho entusiasmo. Y porque no hay muchos procesos que estén pasando, ¿no? O sea, no es una zona turística, no es una zona con mucha atención de organizaciones civiles, no hay muchos programas públicos, o sea, es una zona muy abandonada, y entonces de pronto sí era una novedad, y eso yo creo que jaló mucha atención, y ya, pero no sabría qué más decir. Pero está, y quería decir, ya que empecé a hablar, que esto que decía Mariflor, yo, bueno, lo agradezco mucho, y además, imagínense lo que significa para mí que fui su alumna, y que toda la perspectiva de la cuestión identitaria, pues, fundó este proyecto, ¿no? Y eso es muy emocionante y me conmueve mucho, pero también quería decir que si bien no... O sea, te agradezco mucho como esas flores y tal, y sí creo que ha habido transformaciones muy profundas y muy hermosas, pero sí creo que se corre el riesgo, por eso yo también de pronto, de pensar que la transformación social o la lucha es ONG, de las ONGs, ¿no? Que los grupos pues privilegiados que están haciendo cosas, de ahí va, ¿no? Cambiar el mundo. Y yo creo que no, que la fuerza política está en las comunidades organizadas, en los procesos como los que lidera Silvia Villaseñor, ¿no? Y creo que organizaciones como esta, a la que yo le he destinado mi vida y creo en ello y tal, pueden acompañar procesos, fortalecer procesos, pero creo que se corre un riesgo de ponernos los reflectores y pensar que el mundo está haciendo otro lugar por nosotros, ¿no? O sea, eso, o sea, no lo digo, pero yo quería un poco desmarcarme, pero siento que eso hacen las ONGs, ¿no? Como combatimos el hambre, como son 3, así de... O sea, más bien apoyen a grupos organizados que están defendiendo sus formas de siembra, ¿no? Entonces, sí creo que las ONGs pueden ser muy peligrosas, y por eso también hay que saber cómo nombrar lo que uno hace, y no de pronto colgarse en procesos de transformación que tienen que ser más plurales. Ana Paula, cuando abran la posibilidad de grupos que vayan, ¿cómo se llama?, de prácticas de campo, sí, o algo así, pues creo que todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos. Sí, eso sería fabuloso, fabuloso. Nos avises. En enero vamos a repensar también ese proyecto, porque lo suspendimos un poco por el tema del ordenamiento territorial que nos consumió, o sea, sí fue así durísimo, y ahora estamos reactivando cosas y queremos reactivar también visitas a la reserva, y además ahí donde queda, sí, es muy bonito. Muchas gracias.